Clara apuntó la escopeta al hombre que se arrastraba por la nieve. Su dedo descansaba en el gatillo. Detrás de ella, 3 niños no habían comido desde el día anterior. El último leño ardía en la estufa. El pueblo estaba a 12 millas. Los caminos estaban sepultados. No tenía caballo ni dinero. Nada, salvo $18 en una lata de café y las deudas de un marido muerto que no podía pagar. El hombre se desplomó de cara a 10 pies de su porche. No se movió. Ellie tosió detrás de la puerta. Ese horrible sonido húmedo. Clara bajó el arma. Salió del porche y se adentró en el frío mortal. Si esta historia te llega al corazón, dime desde qué ciudad me estás viendo en los comentarios. Suscríbete y quédate conmigo hasta el final. Esta historia se quedará contigo. Llegó hasta él en 30 pasos. Con cada uno se hundía hasta la rodilla. El viento atravesaba su vestido como si la tela no existiera. Sus manos desnudas ardían contra la culata de la escopeta. Allí estaba boca abajo, sin abrigo, sin sombrero, solo una camisa congelada y rígida, con sangre en el costado izquierdo. Sus dedos estaban agarrotados y blancos contra la nieve. Le dio una patada en la bota. Nada. Pateó más fuerte. Señor. Su espalda apenas se movió. Se arrodilló y lo giró. Su rostro era gris como la ceniza. Sus labios, azules. Tenía hielo en la barba y en las cejas. Una cicatriz le atravesaba la ceja izquierda, vieja y blanca. Sus ojos se abrieron. Eran marrones, vacíos. La miraban, pero no la veían. Levántate, dijo Clara. No voy a cargarte. Su boca se movió. No salió ningún sonido. Dije, levántate. Si mueres en mi tierra, tendré que cavar una tumba en suelo congelado. Y no tengo fuerzas para eso. Algo parpadeó en su mirada. Puso una mano debajo de su cuerpo, empujó y se desplomó. Volvió a empujar y se puso de rodillas. Se quedó allí, tambaleándose, con la cabeza colgando entre los hombros. Clara metió su hombro bajo el brazo de él. El peso casi la derriba. Era alto. Ay, corpulento, pesado como un caballo muerto. Fijó las rodillas y tiró de él. 10 pasos. Su espalda gritaba de dolor. 20 pasos. Sus botas resbalaron en el hielo bajo la nieve. Ambos cayeron de lado. Se agarró al poste del porche con la mano libre. Sus uñas se rompieron contra la madera congelada. La puerta se abrió. Hannah estaba allí, de 12 años, con el rostro como un puño cerrado. Mamá, no. Agarra su otro brazo. Podría ser uno de los hombres de Hardgrove. Hannah Grace, ahora. La mandíbula de Hannah se tensó. Agarró el brazo del hombre. Juntas lo arrastraron por la puerta y a través del suelo. Cayó sobre las tablas como un saco de grano. Clara cerró la puerta con el cerrojo. Se quedó de pie, respirando con dificultad. La nieve se derretía en su pelo y corría por su cara. Le temblaban tanto las manos que no podía sostener la escopeta. La apoyó contra la pared. Presionó las palmas de las manos contra sus muslos para detener el temblor. Sam estaba junto a la cama. Tenía 8 años. Sostenía el martillo de su padre con ambas manos, a la altura del pecho. Sus ojos estaban fijos en el extraño, como si esperara una razón. «Baja eso, Sam». «No, señora». Clara miró a su hijo. Miró el martillo, demasiado pesado para sus manos. Miró la forma en que plantaba los pies. Era la misma postura que adoptaba Jim cuando los coyotes se acercaban al gallinero. Se le hizo un nudo en la garganta. Tragó saliva. «Quédatelo entonces. Quédate junto a tu hermana». Ellie tosió desde la cama. Una tos profunda y húmeda. El tipo de tos que venía de algún lugar por debajo de los pulmones. Un lugar al que Clara no podía llegar con cataplasmas de cebolla o mostaza, ni con oraciones. Tenía 5 años y menguaba cada día. Anoche, Clara le había contado las costillas a través del camisón. El extraño yacía en el suelo, inmóvil. Respiraba de forma superficial y rápida. La sangre de su costado izquierdo había empezado a derretirse. Se extendía oscura por las tablas del suelo. La mancha crecía lentamente. Clara la observaba. «Está sangrando mucho», dijo Hannah. No había miedo en su voz, solo un hecho. Hannah había dejado de tener miedo a las cosas hacía un año.
Clara no estaba segura de si eso era fortaleza o algo peor. Clara se arrodilló y le levantó la camisa de la herida. Era un corte largo, de unas 6 pulgadas, irregular. Era lo bastante profundo como para ver el músculo. No era un cuchillo, era algo afilado, como alambre de espino o una rama arrastrada por el viento. La piel a su alrededor ardía bajo sus dedos, aunque el resto de él estaba helado. Miró a Hannah. Tiras de tela, la cesta de costura y el agua de la olla. Estamos malgastando agua en él. Hannah, esa agua es para el té de Ellie. Derretiré nieve para Ellie. Ve. Hannah fue. Sus pasos golpeaban el suelo con más fuerza de la necesaria. Clara oía a todos y sentía a todos. Presionó la mano sobre la herida. La sangre caliente se abrió paso entre sus dedos. El cuerpo del hombre se sacudió. Su mano se disparó y le agarró la muñeca con fuerza. Sus ojos se abrieron de golpe. Clara no se inmutó, no se apartó, simplemente lo miró fijamente. Suéltame el brazo. Su agarre no cedió. Sus ojos eran salvajes, desenfocados. Los ojos de un hombre que había estado huyendo de algo y aún no se había detenido. Señor, está en mi casa. Mis hijos están mirando. Suélteme el brazo ahora mismo. Sus ojos encontraron los de ella y se enfocaron. La fiereza retrocedió como una marea que se retira. Sus dedos se abrieron. Su mano cayó al suelo. Lo siento. Su voz sonó como si alguien arrastrara una bota por la grava. Lo siento, señora. No me llame señora. No soy tan vieja para que me llame señora. ¿Cómo debo llamarla? Clara. Clara. Él cerró los ojos. Su pecho se estremeció. Soy Eli. ¿Eli qué? Silencio. ¿Tienes apellido o lo dejaste en la nieve? Solo Eli. Clara estudió su rostro. Un hombre que ocultaba la mitad de su nombre ocultaba algo más. Ella sabía lo que era ocultar cosas. El aviso de deuda en su cajón. El préstamo de Jim del que nunca supo nada. Hasta que el banquero apareció 3 semanas después del funeral. Lo tenía en la mano, con una voz como miel vertida sobre cristales rotos. $85 bien podrían haber sido 800. Hannah volvió con las tiras de tela y la olla. Agua tibia, no caliente. No podían permitirse gastar leña para calentarla más. Clara limpió la herida, la rellenó y la vendó con fuerza. Usó tiras arrancadas de su propia enagua. Ellie no emitió ningún sonido. Se quedó allí, mirando al techo. Tenía la mandíbula apretada y respiraba por la nariz. Sus manos se aferraban a las tablas del suelo a cada lado. Tenía los nudillos blancos. Pero no gritó, no se inmutó. Un hombre acostumbrado al dolor. ¿Eso era reconfortante o aterrador? Clara se limpió las manos en la falda. Sangre y agua. Se lavaría más tarde o no lo haría. No importaba. Vivirás, dijo ella. La herida es fea, pero no es lo bastante profunda como para matarte. Muy agradecido. No me des las gracias todavía. La tormenta podría durar 3 días más. Tengo 2 leños para el fuego, un cuarto de lata de harina y 3 niños a los que apenas puedo alimentar. Te has convertido en otra boca para la que no tengo comida. Él giró la cabeza y la miró. Algo cambió en su rostro que ella no pudo interpretar. No comeré tu comida. Lo harás o morirás en mi suelo. Y ya te he dicho que no voy a cavar tumbas en tierra congelada. Casi sonrió. Casi. La comisura de su boca se movió y se detuvo. Desde la cama, Ellie tosió. Fue una tos larga y estertórea, del tipo que sacudía todo su cuerpo. Sam puso la mano en la espalda de su hermana. Sus pequeños dedos estaban muy abiertos. El martillo ahora yacía en la almohada junto a ella. Lo había dejado para tocar a su hermana. Clara vio eso y algo se rompió dentro de su pecho. Tu niña. Los ojos de Ellie se dirigieron a la cama. ¿Cuánto tiempo lleva enferma? 3 semanas. Empeora. Cada día. ¿Tienes corteza de sauce? Usé la última hace una semana. Se quedó en silencio. Sus ojos permanecieron en Ellie, al otro lado de la habitación, en la pequeña mano de Sam sobre su espalda, en Hannah, que montaba guardia entre el extraño y la cama, con los brazos cruzados y los pies firmes. Hay sauces a lo largo del arroyo. Al sur de aquí, dijo él. A 1/4 de milla, quizá menos.
¿Cómo puedes ver algo con esta tormenta? No respondió a eso. Clara se levantó y fue a la estantería. Bajó la lata del pan y la abrió. Un trozo de pan duro de hacía 3 días. Lo había guardado para algo que ya no recordaba. Lo partió en 4 trozos, no iguales. 3 más grandes, uno pequeño. Los 3 trozos más grandes fueron para los niños. Hannah tomó el suyo sin mirar a Clara. Sam tomó el suyo. Ate partió una esquina y se la puso en la boca a Ellie. Ellie masticaba con los ojos cerrados. El trozo pequeño quedó en la palma de Clara. Ellie la observaba desde el suelo. Sus ojos seguían el pan como un hombre que ve pasar su última oportunidad. No, dijo él, ese es tuyo. Sé de quién es. Ella puso el pan en la estantería sobre su cabeza, a su alcance, le dio la espalda y fue a la estufa. No miró para ver si lo cogía, no lo necesitaba, o lo haría o no lo haría, y ella ya había tomado su decisión. No oyó nada durante un largo rato. Luego, el leve sonido del pan duro al romperse, al ser masticado lentamente, con cuidado, como si intentara que durara. No se dio la vuelta. El fuego crepitó. Uno de los 2 leños que quedaban se movió. Envió chispas hacia la chimenea. El calor se extendió en una débil oleada. No era suficiente. Nunca era suficiente. La noche cayó deprisa, como lo hacen las noches de invierno. Como si alguien apagara una lámpara de un soplido. Un minuto. Una luz gris entraba por la ventana. Al minuto siguiente, todo era negro. El viento amainó por un rato y luego volvió con más fuerza. Las paredes de la cabaña crujían. Clara comprobó el cerrojo de la puerta. Lo comprobó de nuevo. Hannah estaba sentada en la cama con los brazos alrededor de Ellie. Sam yacía en el otro lado, de espaldas a la habitación. Sus manos aún descansaban sobre el martillo, debajo de la almohada. Los niños dormían o lo fingían. Clara se sentó en el suelo junto a la estufa. Tenía la espalda contra la pared y las rodillas encogidas. Desde allí podía ver toda la habitación. La puerta, la ventana, el extraño en el suelo. Ellie estaba despierto. Lo sabía por su respiración. Deberías dormir, dijo ella. No puedo. ¿El dolor? Pienso. ¿En qué? En una mujer que apuntó con una escopeta a un extraño y luego lo metió dentro. De todos modos, no le des más importancia. Habría hecho lo mismo por un perro. No, no lo habrías hecho. Clara lo miró a través de la oscura habitación. La luz del fuego iluminaba un lado de su rostro, la cicatriz de su ceja, la dura línea de su mandíbula. Tenía los ojos abiertos, observándola. «No me conoces», dijo ella. «Sé que partiste el pan en 4 y no te quedaste con nada. Estabas contando. Cuento las cosas». Silencio. El fuego siseó. Ellie tosió una vez en sueños. La mano de Sam se movió hacia su espalda sin que él se despertara. «Esa niña necesita un médico», dijo Eli. «Busco el médico está a 12 millas, en el pueblo. Los caminos están sepultados. No tengo caballo». «¿Qué le pasó a tu caballo?» La mandíbula de Clara se tensó. «Lo vendí. En octubre. Hartgrove subió la tasación de impuestos de mi tierra. $42 a pagar antes del 15 de enero. Vendí el caballo por $20 para empezar a juntar el dinero. ¿Cuánto tienes ahorrado?» «Eso no es asunto tuyo». «No, no lo es». Silencio de nuevo. El viento sacudió el marco de la ventana. Clara se apretó el chal. $18, dijo. No sabía por qué se lo había dicho. Quizá porque estaba oscuro y él era un extraño. Y los extraños a veces son los mejores confesores. 2 años ahorrando de los huevos y los arreglos de costura. 2 años de privaciones para juntar $18. Y debo 42 de impuestos y 85 de un pagaré bancario. Mi marido lo firmó antes de morir. No supe nada hasta después. Su voz se volvió plana. Nunca me lo dijo. En total, pues $127. Y tengo 18. La cifra quedó entre ellos en la oscuridad. «Este Hartgrove», dijo Eli, «es el que está comprando tierras por aquí». La cabeza de Clara se giró. «¿Cómo lo sabes?» «Pasé por 2 granjas vacías al venir. Buena tierra. Las vallas seguían en pie. Los huertos estaban abandonados, pero no eran viejos. Alguien vivió allí hace poco.
Nadie abandona una buena tierra a menos que alguien lo eche. Clara lo miró fijamente. Un hombre medio muerto hacía una hora. Whoopi se había fijado en granjas vacías y en el estado de los huertos en medio de una ventisca. ¿Quién eres?, dijo ella. Te lo dije, Ellie. No es eso lo que pregunto. Cerró los ojos. Sé lo que preguntas. No estoy listo para responder. Estás en mi suelo, con vendas hechas de mi enagua, comiendo el pan que podrían haber comido mis hijos. Eso también lo sé. Entonces me debes algo. Te lo debo. Abrió los ojos. Pero no esta noche. Clara lo observó durante un largo rato. El fuego se consumía. Las sombras crecían. Su respiración se calmó, pero ella sabía que no estaba durmiendo. Igual que ella no dormía. Dos personas despiertas en la oscuridad, ambas cargando con cosas demasiado pesadas para dejarlas. Pensó en el aviso en el cajón. 15 de enero, a 6 semanas. $42 que no tenía. 85 más en los que ni siquiera podía pensar. Hargrove en la iglesia el domingo pasado, sonriéndole desde el otro lado de los bancos. La forma en que un hombre sonríe a algo que ya ha comprado. Pensó en Jim, en la mañana en que lo encontró. 3 días de búsqueda en la nieve. Su cuerpo en el fondo del viejo pozo de la mina, congelado. Aún llevaba el abrigo que ella le había remendado la noche anterior. Su mano se extendía hacia la abertura, como si hubiera intentado salir. Como si hubiera intentado volver a casa. Lo sacó sola, lo arrastró un cuarto de milla a través de la nieve. Acabó la tumba a ella misma mientras los niños miraban desde el porche. Ahora un extraño yacía sangrando en su suelo, y ella había gastado su último pan y su última bondad en él. Como siempre hacía, gastando lo que no tenía en gente que quizá no lo merecía. El fuego se redujo a brasas. La cabaña se enfrió centímetro a centímetro. Clara se abrazó las rodillas con más fuerza y cerró los ojos. En algún momento antes del amanecer, se despertó con un sonido. Ellie estaba sentado, de espaldas a ella, él inclinado sobre algo en sus manos. El último resplandor rojo de las brasas iluminó un metal. Algo pequeño. Lo giraba entre sus dedos, lento, con cuidado. Luego lo deslizó de nuevo dentro de su camisa. En esa medio segundo de luz, Clara lo vio. Un reloj de oro, pesado, grabado. El tipo de reloj que costaba más que su tierra y todo lo que había en ella. Se le cortó la respiración. Cerró los ojos antes de que él pudiera darse la vuelta. Se quedó quieta, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Un vagabundo no llevaba un reloj así. Un hombre pobre no llevaba un reloj así. Yacía en la oscuridad, escuchándolo acomodarse de nuevo, escuchando su respiración volverse constante. Y detrás de sus ojos cerrados, un pensamiento daba vueltas y vueltas como una rueda en suelo congelado. ¿Quién era Eli? ¿Y qué hacía un hombre con ese tipo de oro arrastrándose medio muerto por una ventisca hasta la cabaña de una viuda en medio de la nada? Clara no durmió después de eso. Se quedó quieta, respirando lentamente, fingiendo, mientras el reloj de oro ardía detrás de sus párpados como una marca. Un hombre con un reloj así no estaba perdido. No era un vagabundo, no era ninguna de las cosas que su camisa rota y sus manos vacías intentaban decir que era. El amanecer llegó gris y tardío, bueno, como lo hacen los amaneceres de invierno. Sin sol, solo la oscuridad aclarándose gradualmente, hasta que pudo ver el contorno de la ventana, la estufa, su figura en el suelo. Él ya estaba despierto, sentado contra la pared. Tenía las manos sobre las rodillas, observándola. Ella mantuvo los ojos entrecerrados, estudiándolo a través de sus pestañas. Se movió lentamente, rígido por la herida, por el frío, por una noche sobre tablas duras. Se puso de pie, se tambaleó una vez. Se apoyó en la estantería. Su mano rozó la lata de pan y se detuvo. La miró, no la abrió, siguió de largo. Se acercó a la estufa, en silencio, cada paso colocado con cuidado para que las tablas no crujieran. Abrió la caja de fuego, miró dentro las brasas muertas. Miró los 2 leños apilados junto a la pared. Los 2 últimos. Clara lo vio contarlos. Lo vio entender lo que significaban 2 leños para una familia de 4 en una ventisca que aún no había terminado.
Cerró la caja de fuego, no encendió el fuego. Fue a la puerta, retiró el cerrojo con cuidado. El frío lo golpeó y ella vio como todo su cuerpo se tensaba, pero salió y cerró la puerta tras de sí para que el calor no se escapara. Clara se sentó. Los ojos de Hannah estaban abiertos al otro lado de la habitación, mirando la puerta. ¿A dónde va?, susurró Hannah. No lo sé. Bien, quizás siga caminando. ¿Hannah? ¿Qué? Clara no respondió. Se levantó, fue a la ventana. A través de la escarcha pudo verlo en el patio. Luz gris. Aún la nieve seguía cayendo, pero más ligera ahora. Se dirigía hacia la línea de árboles, cojeando mucho del lado derecho. Un brazo presionado contra la herida. Llegó al primer grupo de pinos y empezó a romper ramas secas de los troncos. Las apilaba en el hueco de su brazo. Estaba recogiendo leña. Clara lo observó trabajar durante 10 minutos. Se movía lento pero constante. Rompía cada rama con las manos, sin hacha. Probaba la madera, desechando las verdes, guardando las secas. Su pila crecía. Cuando su brazo estuvo lleno, la llevó al porche. La dejó ordenada y volvió a por más. Cuando entró, sacudiéndose la nieve de las botas. Su camisa estaba empapada y sus labios volvían a estar azules. Pero traía suficiente leña para 2 días, apilada en ambos brazos como si nada. La dejó junto a la estufa, encendió un fuego. Primero la yesca, luego trozos más grandes, dispuestos con cuidado para que el aire pudiera circular. La llama prendió, creció, el calor se extendió por la habitación. Clara estaba junto a la cama con Ellie en brazos. La niña ardía. La fiebre había vuelto por la noche, peor que antes. Los ojos de Ellie estaban vidriosos, lejanos. Sus mejillas estaban sonrojadas de un rojo oscuro contra una piel demasiado pálida en todas partes. Eli miró a Ellie. Sus manos dejaron de moverse sobre la madera. «¿Qué tan mal?», dijo. «Mal. La fiebre subió desde anoche. Mucho». Se levantó. Fue a la puerta. «Necesito llegar a ese arroyo. El sauce. La tormenta no ha terminado». La tormenta está amainando. El viento ha cambiado al este. La nieve es más ligera. Tengo unas 4 horas antes de que vuelva a arreciar. Clara lo miró fijamente. «¿Cómo sabes eso?» «Pasé 20 años leyendo el tiempo». «¿Leyendo el tiempo dónde?» Se puso las botas. No respondió. Fue a la puerta y se detuvo con la mano en el cerrojo. «Volveré en 2 horas. Si no lo hago, no vengas a buscarme. Mantén el fuego encendido y a esa niña caliente. Te abrirás la herida caminando por la nieve. Probablemente. Te desangrarás. Probablemente no. Eso no es reconfortante». Él la miró. No pretendía hacerlo. Salió. La puerta se cerró. El aire frío entró y fue engullido por el nuevo fuego. Hannah se sentó en la cama. «Está loco. Quizá. Nadie camina por una ventisca por corteza de sauce. Él sí. ¿Por qué?» Clara abrazó a Ellie con más fuerza. La niña gimió, presionó su cara caliente contra el cuello de Clara. No sé por qué. Sam apareció a su lado, silencioso como Sam hacía todo. Sostenía el martillo de su padre. «Pues, ¿debería ir con él?» «No, cariño. Papá habría ido». A Clara se le hizo un nudo en la garganta. Se arrodilló, atrajo a Sam a su lado con el brazo libre. Abrazó a sus 2 hijos y el peso del recuerdo de su marido muerto, todo a la vez. «Papá te habría dicho que te quedaras y protegieras a tus hermanas. Ese es tu trabajo ahora mismo». Sam asintió. Serio. Volvió a la cama y se sentó junto a Ellie, el martillo sobre sus rodillas, montando guardia como su padre le enseñó. Sin que su padre supiera que le estaba enseñando. Pasó 1 hora. El fuego ardía constante con la leña que Ellie había traído. Clara hirvió agua, hizo una papilla fina con los últimos restos de harina. Se la dio a Ellie cucharada a cucharada. La mayor parte la devolvió. La tos de Ellie empeoraba. El sonido había cambiado durante la noche. De húmedo a algo más profundo, algo hueco, como si la enfermedad se hubiera instalado en un lugar donde pudiera asentarse y quedarse. Hannah estaba sentada a la mesa remendando un calcetín. Sus manos se movían rápidas, casi con rabia. La aguja atravesaba la lana como si la estuviera castigando. «Mamá, ¿qué?»
Ese hombre no es lo que dice ser. Clara miró a su hija. No ha dicho casi nada. Exacto. Hannah cortó el hilo con los dientes. Un verdadero vagabundo habla. Te dice de dónde es, a dónde va. Se hace pequeño para que no lo eches. Este no habla, no explica, no se hace pequeño. Volvió a enhebrar la aguja. Se hace útil. Eso es diferente. Clara se sentó frente a su hija. ¿Diferente cómo? Un hombre que se hace útil quiere quedarse. Las palabras cayeron pesadas. Clara pensó en la leña apilada junto a la estufa, en el fuego bien hecho, con la yesca abajo, espacios para que la llama respirara, en cómo había contado los leños la noche anterior y había entendido lo que significaban dos. Tienes 12 años, dijo Clara. ¿Cómo sabes esto? La aguja de Hannah se detuvo. Miró a su madre con ojos demasiado viejos, pues demasiado agudos, demasiado parecidos a los de Jim, porque eso es lo que hizo papá la primera vez que vino a casa del abuelo. No habló, no cortejó, solo arregló la barandilla del porche y partió un montón de leña. Y esperó. A Clara se le cortó la respiración. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. No es lo mismo, ¿verdad? La puerta se abrió de golpe. Eli entró en una ráfaga de nieve y frío. Sus brazos estaban llenos de tiras de corteza, de un blanco pálido, rizadas como papel. Su camisa estaba empapada de rojo en el lado izquierdo. El vendaje se había empapado de sangre. Su rostro era gris, sus labios azules, pero sus ojos eran brillantes y estaban enfocados. Fue directo a la estufa. Dejó la corteza sobre la mesa. Empezó a romperla en pedazos con manos que temblaban de frío. La olla, dijo. Agua hirviendo. Clara la trajo. Él echó la corteza en el agua. El vapor se elevó, llevando un olor amargo que Clara recordaba de la cocina de su madre. El olor a medicina, el olor de alguien que lo intenta. Déjalo reposar 10 minutos, dijo. No más. Se vuelve demasiado amargo. La niña no lo retendrá. ¿Cómo sabes todo esto? Perdí 40 cabezas de ganado por la fiebre un invierno. Se sentó en el suelo con fuerza, como si sus piernas se hubieran rendido. Se presionó la mano en el costado. La sangre se filtraba entre sus dedos. Aprendí a hacer remedios con lo que la tierra me daba. Corteza de sauce, milenrama, salvia. No soy médico, pues solo un hombre que no podía permitirse perder lo que era suyo. 40 cabezas de ganado. Clara captó eso. Un vagabundo no poseía 40 cabezas. Un vagabundo no poseía nada. Se arrodilló a su lado. Déjame ver la herida. Está bien. Está sangrando a través de tu camisa. Déjame verla. Él movió la mano. Ella le levantó la camisa. El vendaje estaba empapado, de un rojo brillante. Lo retiró. La herida se había abierto por caminar. Los bordes estaban más desgarrados. Sangre fresca brotaba lenta y constante. Te la has abierto. Me imaginé que podría pasar. Y fuiste de todos modos. Él miró más allá de ella, a Ellie en la cama, al pequeño cuerpo temblando con la tos. Sí, fui de todos modos. Clara limpió la herida de nuevo. La vendó más apretada esta vez. Doble capa, tiró con tanta fuerza que él aspiró aire entre los dientes. No se disculpó, solo la ató y se echó hacia atrás. Si sigues abriéndote esto, se te infectará. Luego te dará fiebre. Ay, y entonces tendré a 2 personas muriendo en mi cabaña en lugar de una. Nadie se está muriendo. Tú no decides eso. Tú tampoco. Sus ojos encontraron los de ella. Pero podemos luchar. El té de sauce reposó. Clara lo sirvió en una taza, se lo llevó a Ellie. Los ojos de la niña estaban entreabiertos, sin ver nada. Clara le levantó la cabeza, le acercó la taza a los labios. Bebe, cariño. Sé que es amargo. Bebe. Ellie sorbió, tosió. Puso la mano en la frente de Ellie y esperó. Rezó sin palabras. Ojalá como había aprendido a rezar después de la muerte de Jim, porque las palabras no habían funcionado y el silencio era todo lo que le quedaba. Sam se sentó junto a su hermana. Puso su mano en el brazo de Ellie. ¿Va a funcionar la medicina? Preguntó. Clara miró a Ellie al otro lado de la habitación. Estaba sentado contra la pared, con los ojos cerrados, la mano presionada en el costado. Abrió un ojo. Funcionará, dijo. No a Clara, a Sam. Directo, serio,
de hombre a hombre. La fiebre bajará esta noche. La tos tardará más, pero se recuperará. ¿Lo prometes? Eli dudó. Clara vio el destello de duda, el peso de hacer una promesa a un niño cuyo padre ya había roto la promesa más grande que un padre hace, que es seguir vivo. Lo prometo, dijo Eli. Sam asintió una vez, cogió su martillo, volvió a vigilar a su hermana. Clara siguió los ojos de Eli mientras seguían a Sam por la habitación. Algo estaba pasando en su rostro. Algo crudo y desprotegido que ocultó rápidamente cuando se dio cuenta de que ella lo estaba observando. No lo hagas, dijo Clara. ¿No hacer qué? No mires a mi hijo así. Así como si estuvieras viendo un fantasma. La mandíbula de Eli se movió. Apartó la mirada. Tuve un hermano, más joven. Tenía la misma edad que tu hijo cuando lo perdí. Clara esperó. No dijo más. Ella no insistió. Hay puertas que no se abren hasta que la persona del otro lado está lista. La tarde pasó lentamente. Sally durmió. Su respiración se volvió más fácil a mediodía. Menos estertores, más ritmo. La fiebre se mantuvo, pero no subió. Clara la revisaba cada hora, mano en la frente, contando las respiraciones. El té de sauce estaba funcionando. Quizá no lo suficientemente rápido, pero funcionaba. Ellie se sentó junto a la estufa y talló madera. Clara no sabía de dónde había sacado el cuchillo. Hoja pequeña, mango de hueso, desgastado por años de uso. Tallaba un trozo de leña, sin hacer nada que ella pudiera reconocer. Solo tallaba, las virutas se acumulaban a sus pies. Hannah lo observaba desde el otro lado de la habitación. No había dejado de observarlo desde que había vuelto con la corteza. «¿Sabes de ganado?», dijo Hannah. No era una pregunta. El cuchillo de Eli se detuvo. «Algo. Dijiste que perdiste 40 cabezas por la fiebre. Eso no es algo, eso es un rebaño. Fue hace tiempo». «¿Cuánto tiempo, Hannah?», dijo Clara. «Estoy haciendo una pregunta, mamá». «Siempre dijiste que hacer preguntas es cómo aprendemos». Ellie casi sonrió. «Tu madre tiene razón». Volvió a tallar. «Hace 12 años. Un invierno malo. Peor que este. ¿Dónde? En el norte». «¿Norte dónde?» «Montana. Tenías ganado en Montana». «Lo tuve». «¿Cuántas?» «Hannah». La voz de Clara era más aguda ahora. Eli dejó la talla. Miró a Hannah directamente. «Eres lista», dijo. «Más lista que la mayoría de los hombres adultos que he conocido. ¿Quieres saber si soy peligroso?» Hannah no parpadeó. «¿Lo eres?» «No para ti. No para tu madre. No para tu hermano y tu hermana. Eso no es un no». «No», dijo él. «No lo es». La honestidad de aquello se instaló en la habitación como una tercera persona. Clara lo sintió. Hannah lo sintió. Incluso Sam, fingiendo dormir junto a Ellie, lo sintió, porque su mano se apretó sobre el martillo. «He hecho cosas de las que no estoy orgulloso», dijo Eli. «He luchado contra hombres que intentaron quitarme lo que era mío. He tomado decisiones que costaron a la gente. Confié en la persona equivocada y lo pagué de formas que todavía estoy pagando». Cogió la talla de nuevo. «Pero nunca he hecho daño a una mujer. Nunca he hecho daño a un niño. Y no pienso empezar en una cabaña donde alguien me salvó la vida con su último trozo de pan». Hannah lo miró fijamente durante un largo rato. Luego se levantó, fue a la estantería, bajó la lata de harina. Midió lo suficiente para una pequeña tanda de galletas y empezó a amasar. «Puedes comer 2», dijo sin mirarlo. «Ellie comerá 3. Sam comerá 3. Mamá comerá 3. ¿Y tú?», preguntó Eli. «No tengo hambre. Sí que la tienes». Las manos de Hannah se detuvieron en la masa. Sus hombros se pusieron rígidos. «Anoche te saltaste tu parte del pan», dijo Eli. «Le diste tu trozo a tu hermano cuando tu madre no miraba». La cabeza de Clara se giró bruscamente hacia Hannah. «¿Hiciste qué?». La cara de Hannah se puso roja. Él lo necesitaba más. Está creciendo. «Hannah Grace Mallister, en esta casa no te saltas las comidas». «¡Ay, qué casa, mamá!». La voz de Hannah se quebró. Era la primera vez que Clara la oía quebrarse en meses. «Nos quedan 6 semanas antes de que Hargrove se la quede. No tenemos caballo ni dinero. Ellie está enferma. Y hay un extraño sangrando en nuestro suelo que no nos dice su apellido». Sus manos temblaban en la masa.
Tengo 12 años y sé exactamente cuánta harina queda en esa lata. Y sé exactamente cuántos días durará si la estiramos. Y no puedo dejar de contar, porque si dejo de contar, pues empezaré a gritar. La habitación se quedó en silencio. La respiración de Ellie. Omasis. El fuego, el viento fuera, nada más. Clara cruzó la habitación, sacó las manos de su hija de la masa, la sostuvo. Harina en los dedos de ambas, pegajosa y tibia. Lo sé, susurró Clara. Sé que estás contando. Sé que tienes miedo. No tengo miedo. Sí lo tienes, y no pasa nada. Yo también tengo miedo. El rostro de Hannah se rompió. No del todo, solo una grieta, lágrimas en sus ojos que contuvo con fuerza. Se soltó las manos, volvió a la masa, siguió trabajando. Él sigue comiendo solo 2 galletas, dijo. Clara casi se rió. Casi. Esa tarde, la tormenta amainó. El viento se convirtió en un susurro. La nieve dejó de caer por primera vez en 4 días. El silencio fue repentino y total, como si el mundo hubiera tomado aire y lo estuviera conteniendo. La fiebre de Ellie bajó al atardecer. Clara sintió cómo sucedía. Un minuto, la frente de la niña ardía bajo su palma. Al minuto siguiente, el calor empezó a desvanecerse como brasas que se apagan. Ellie abrió los ojos claros, presentes. Miró a Clara y dijo, «Mamá, tengo hambre». Clara hundió la cara en el pelo de Ellie y respiró. Solo respiró. Al otro lado de la habitación, Eli observaba. Su rostro hizo esa cosa de nuevo, esa cosa cruda que intentaba ocultar. Miró la talla en sus manos. Clara vio ahora lo que era. Un pequeño caballo. Sencillo pero bueno. Las patas estaban bien, las proporciones eran correctas. Un hombre que conocía los caballos había tallado esto. Lo dejó en el suelo junto a la estufa sin decir una palabra. Sam lo encontró 1 hora después, lo cogió, lo giró en sus manos, miró a Eli. ¿Es tuyo?, preguntó Sam. Es tuyo si lo quieres. Sam levantó el caballo a la luz del fuego. Algo en su rostro se suavizó. La primera cosa suave que Clara había visto allí desde que Jim murió. Mi papá solía tallar, dijo Sam. Lo sé, dijo Eli, y luego se corrigió. Quiero decir, las buenas tallas vienen de hombres que prestan atención. Tu papá debió de prestar atención. Sam se guardó el caballo en el bolsillo, justo al lado del martillo. No dijo gracias. No fue necesario. Simplemente volvió a la cama y se acostó con una mano en el martillo y la otra en el caballo. Clara esperó hasta que los niños se durmieron. Los tres esta vez, incluso Hannah, finalmente acurrucada con los brazos alrededor de Ellie, su rostro relajado y joven a la luz del fuego. Se sentó en el suelo frente a Ellie, con el fuego entre ellos, bajo ahora, preparado para la noche, pero constante. Suficiente luz para ver su rostro. «Muéstrame el reloj», dijo ella. Todo su cuerpo se quedó quieto. El cuchillo de tallar se detuvo. Sus ojos se levantaron lentamente. Encontraron los de ella. ¿Qué reloj? El de oro que sostenías anoche cuando pensabas que estaba durmiendo. El silencio se alargó. El fuego crepitó. Un leño se movió, enviando chispas en espiral hacia arriba. Eli metió la mano en su camisa. Su mano salió sosteniéndolo. Lo dejó en el suelo entre ellos. La luz del fuego se reflejó en el metal y lo devolvió en un cálido brillo amarillo. Una caja de oro gruesa y pesada, grabada en la parte posterior. Letras que Clara no podía leer en la penumbra. «Ábrelo», dijo Eli. Ella lo cogió. El peso la sorprendió. Más que oro, algo sólido debajo. Algo que significaba que la caja del reloj era maciza, no chapada. Presionó la corona. La tapa se abrió de golpe. Dentro, la esfera era de porcelana blanca, con números romanos. Las manecillas aún se movían, seguían marcando la hora a pesar de la ventisca y la sangre y el arrastrarse por la nieve. Un reloj caro, un reloj que costaba más de lo que Jim había ganado en 5 años. En el interior de la tapa, una inscripción. La inclinó hacia la luz del fuego. ETB. Construye algo que valga la pena conservar. Lo cerró, lo volvió a dejar entre ellos. ETB, dijo ella. LIT algo. Beckett.
¿Qué significa la B? Blackwell. Su rostro era ilegible. Luz del fuego por un lado, sombra por el otro. Cogió el reloj, lo sostuvo en la palma de su mano. Mi padre me dio este reloj el día que cumplí 22 años. Me dijo que fuera y construyera algo que valiera la pena conservar. Me llevó 16 años. Lo construí de la nada, de 50 cabezas de ganado a 4,000, de 2 cabañas a una casa principal con 12 habitaciones. Su mano se cerró alrededor del reloj. Luego, un hombre en el que confiaba lo quemó todo. No con fuego, con papeles y mentiras, y un juez que le debía favores. Clara esperó, lo recuperé, cada acre, cada cabeza. Los tribunales me dieron la razón. Se guardó el reloj dentro de la camisa, pero perdí todo lo que importaba. Cada amigo, cada aliado, cada persona que pensé que se preocupaba por mí resultó preocuparse por lo que yo tenía. Así que te fuiste, así que me fui y vine aquí. No tenía intención de venir aquí. El caballo se rompió una pata a 20 millas al este. Tuve que sacrificarlo. Caminé hasta que no pude caminar más. Me arrastré hasta que no pude arrastrarme más. La miró. Entonces una mujer con una escopeta me metió dentro y me dio su último pan. A Clara le dolía el pecho. Necesito que me digas la verdad. Te estoy diciendo la verdad. Toda la verdad. Tu nombre, dónde está tu dinero, por qué estás realmente aquí. Clara, tengo 3 hijos y 6 semanas antes de perder mi casa. No tengo tiempo para medias verdades y misterios. O confías en mí o sales por esa puerta cuando la tormenta amaine y nos olvidamos el uno del otro. Eli la miró a través del fuego agonizante. A esta mujer que lo había sacado de la nieve, vendado su herida con su propia enagua. Le había dado el pan que sus hijos necesitaban. Y ahora estaba sentada en un suelo frío exigiendo la única cosa de la que había estado huyendo durante 2 años. La verdad. Su mano fue a su camisa, donde el reloj descansaba contra su pecho. No esta noche, dijo, pero pronto. Te doy mi palabra. Tu palabra no vale mucho cuando ni siquiera sé tu nombre. Lo vale todo. Simplemente aún no lo sabes. Clara se levantó. Le dolían las rodillas por el suelo frío. Lo miró, la sangre que se filtraba por su vendaje, el cuchillo y las virutas de madera y el lugar en el suelo donde había estado el caballo tallado antes de que Sam lo cogiera. Pronto, dijo ella, no más tarde. Pronto, pronto. Se fue a la cama. Se acostó junto a sus hijos. Ellie estaba fresca ahora, respirando de manera constante. La fiebre se había ido como si nunca hubiera estado. Hannah dormía profundamente, agotada de llevar el peso de una familia a los 12 años. Sam dormía con el martillo en una mano y el caballo tallado en la otra. Clara yacía en la oscuridad y escuchaba a Elijah acomodarse en el suelo. Escuchaba su respiración lenta. Escuchaba el crujido de la cabaña en el frío. En algún momento de la noche lo oyó decir algo. Bajo, casi inaudible. Se esforzó por oírlo. Construye algo que valga la pena conservar. Luego silencio, luego sueño, luego nada más que el sonido del fuego muriendo y la nieve comenzando de nuevo, suave y constante, cubriéndolo todo. La tormenta amainó en la quinta mañana. Clara abrió la puerta y el mundo se había vuelto blanco y silencioso. Ni una brizna de viento, ni un sonido, excepto el lento goteo del hielo derritiéndose del techo del porche. El cielo estaba bajo y gris. Pero la nieve había dejado de caer. Ellie ya estaba fuera. Se había levantado antes del amanecer cada mañana desde la primera noche. El mismo patrón. Fuego encendido. Agua traída del arroyo donde había hecho un agujero en el hielo. Leña apilada junto a la puerta. Clara había dejado de fingir. Dejó de fingir que no se daba cuenta. Dejó de fingir que no importaba. Estaba en la línea de la valla ahora. La sección norte se había derrumbado bajo el peso de la nieve. Los postes se habían roto. El alambre estaba enterrado. Lo estaba desenterrando con sus propias manos, liberando el alambre, probando su tensión. Su costado izquierdo todavía estaba vendado con fuerza. Podía ver el bulto del vendaje a través de su camisa. Se movía más lento de ese lado. Lo favorecía, pero no se detenía. 5 días.
Llevaba aquí 5 días y su valla estaba más recta que desde que Jim murió. La pila de leña junto a la puerta era más alta de lo que ella podía alcanzar. La puerta del gallinero, que había estado torcida durante un año, ahora se abría y cerraba suavemente. La gotera en el techo sobre la cama de Ellie estaba reparada con alquitrán de pino y corteza. Hizo todo eso sin preguntar, sin que se lo pidieran. Simplemente vio lo que estaba roto y lo arregló. Ellie estaba mejor. No bien, pero mejor. La tos se había vuelto seca, menos frecuente. Había comido galletas esa mañana. Había pedido más. Clara le había dado la parte de Hannah. Y Hannah no había discutido, solo había salido a revisar las gallinas con la mandíbula apretada, como cuando era valiente por algo. Clara se apretó el chal y caminó hacia la valla. Sus botas crujían a través de la capa de hielo sobre la nieve. El frío era agudo pero limpio. El tipo de frío que se sentía honesto después de días de viento aullador y oscuridad. Eli la vio venir, se enderezó, se limpió las manos en los pantalones. La valla está peor de lo que pensaba, dijo. Un cuarto de milla necesita ser reemplazado. Los postes están podridos en la base. Deberían haber sido cambiados hace 2 años. Sé cuándo deberían haber sido cambiados. Él la miró. No quise decir, sé lo que no quisiste decir. Mi marido se estaba muriendo y luego murió. Y luego me quedé sola con 3 hijos y 100 cosas que necesitaban ser arregladas. Y 2 manos para arreglarlas. Eli asintió. No se disculpó de nuevo. No llenó el silencio con palabras vacías. Simplemente cogió el alambre y volvió al trabajo. Clara lo observó. El camino al pueblo será transitable mañana. Sus manos se detuvieron. La tormenta ha terminado. La nieve se asentará durante la noche. Necesito ir al pueblo a por provisiones. Se acabó la harina. Se acabó la sal. Los niños necesitan comida. Iré contigo. No. Clara, dije que no. Si apareces en el pueblo conmigo, la gente hablará. La viuda Mauster trayendo a casa a vagabundos. Hardgrove se enterará antes de que pasemos la tienda general. Eli dejó el alambre, se giró para mirarla de frente. Hardgrove se va a enterar de todos modos. ¿Crees que tus vecinos no están mirando? El humo de tu chimenea ha estado saliendo constantemente toda la semana. Alguien se va a dar cuenta de que de repente tienes suficiente leña para un fuego cuando estabas quemando tu último leño hace 5 días. Clara no había pensado en eso. La revelación la golpeó como agua fría. Iré sola, dijo. Llevaré a Sam conmigo. Le diré a la gente que cambié trabajo de costura por leña. Y si Hardgrove está en el pueblo, pasaré por su lado, como siempre. Con $18 y 6 semanas restantes. 5 semanas ahora. La cifra quedó entre ellos. 5 semanas, 35 días y una deuda que se hacía más pesada cada mañana que se despertaba. Déjame ayudar, dijo Eli. Estás ayudando, estás arreglando mi valla. No me refiero a eso y lo sabes. Sé exactamente a lo que te refieres. Clara se acercó. ¿Quieres pagar mi deuda? Entrar en el pueblo con tu reloj de oro y tu dinero secreto y hacer que todo desaparezca. ¿Sería tan terrible? Sí. Su voz era dura como el suelo congelado, porque entonces estaría en deuda. Entonces sería la viuda que no pudo salvarse a sí misma. Entonces le debería a un hombre que ni siquiera conozco, porque todavía no me dices tu nombre. La mandíbula de Eli se tensó. Apartó la mirada. Volvió a mirar. Beckett, dijo. Elijah Thornton Beckett. El nombre aterrizó en el aire frío entre ellos. Clara esperó a que significara algo. No lo hizo. Beckett, repitió. Mi padre era el coronel William Beckett. Dirigía la mayor operación ganadera en el territorio de Montana. 4,000 cabezas, una casa de rancho de 12 habitaciones, 32 hombres en nómina. Tu padre murió cuando yo tenía 22 años. Me lo dejó todo. Eli cogió el alambre, lo retorció en sus manos sin trabajar con él. Lo hice más grande, dupliqué el rebaño. Compré más tierra, contraté a más hombres. Tomé un socio llamado Marcus Crane para que se encargara de los negocios mientras yo me encargaba del ganado. Y Crane te traicionó. Crane presentó papeles diciendo que yo no era apto, que era peligroso. Intentó quedarse con toda la operación. Le dijo a cada juez, a cada banquero,
A cada dama de la sociedad desde Montana hasta Fort Worth que Elijah Beckett era un hombre violento e inestable en quien no se podía confiar. ¿Algo de eso era cierto? La pregunta fue directa, sin rodeos. Clara la hizo como hacía todo, de frente, desafiándolo a mentir. La parte violenta. La voz de Eli se volvió plana. Los cuatreros atacaron el rancho 2 veces. La segunda vez me pillaron solo. Me arrastraron por alambre de espino. Me defendí, herí a 2 de ellos gravemente. Se miró las manos. Crane usó eso. Le dijo a la gente que yo era peligroso, impredecible. Dijo que la violencia probaba su caso. ¿Ganaste? Gané en los tribunales. Perdí en todo lo demás. Amigos, aliados, cada persona que pensé que se preocupaba por mí. Dejó caer el alambre, así que vendí el rancho, todo. El capataz quería comprarlo. Le di condiciones justas, firmé los papeles y cabalgué hacia el sur, sin nada más que ese reloj y suficiente dinero en un banco de Denver para comprar un pueblo pequeño. A Clara se le cortó la respiración. ¿Cuánto dinero? Suficiente. ¿Cuánto? $12,000. La cifra era tan grande que al principio no la registró. Como si alguien te dijera la distancia a la luna. La mente de Clara intentó comprenderla y no pudo. 12,000. Su deuda total era de 127. Podía pagarla con el cambio del bolsillo y ni siquiera notarlo. Te arrastraste por una ventisca hasta mi cabaña, dijo Clara lentamente. Medio muerto, sin caballo, sin abrigo. Parecías no tener ni 2 centavos. Mi caballo se rompió una pata a 20 millas al este. La sacrifiqué, caminé hasta que llegó la tormenta y luego seguí caminando. ¿Por qué? Porque estaba buscando algo. ¿Buscando qué? Una prueba. Sus ojos encontraron los de ella. Una prueba de que alguien en este mundo podía mirar a un extraño sin nada y elegir ayudar. No por lo que obtendrían a cambio. No porque supieran lo que yo valía, simplemente porque era lo correcto. Clara se quedó muy quieta. El frío le presionaba la cara. Le dolían las manos dentro de los guantes. Sintió algo crecer en su pecho, caliente y peligroso. Algo entre la rabia y la comprensión. Me estabas poniendo a prueba. Sí, todo este tiempo, la leña, la valla, la corteza para Ellie. Estabas probando si ayudaría a un hombre pobre, sabiendo que yo también era pobre. Sí. Y el reloj, me dejaste verlo esa noche junto al fuego. Sabías que estaba despierta. No respondió. No fue necesario. La verdad estaba en su silencio. La mano de Clara se movió antes de que pensara en ello. Palma abierta contra su cara. El chasquido resonó en la nieve. Su cabeza se giró con la fuerza del golpe. Una marca roja se extendió por su mejilla. No levantó una mano. No retrocedió. Simplemente volvió a girar la cara hacia adelante y lo aceptó. Me merezco eso, dijo. Te mereces algo peor. La voz de Clara temblaba. Mi hija se saltó comidas para que tuviéramos suficiente harina para una semana más. Mi hijo duerme con un martillo porque tiene miedo de lo que entra por la puerta. Mi bebé casi muere de fiebre a 5 pies de donde escondías un reloj de oro que vale más que todo lo que poseo. Lo sé. Y si lo sabes, se rió ella, aguda, rota. Lo sabes, entonces eso lo arregla. No lo arregla. Nada lo arregla. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no ayudaste sin más? ¿Por qué no entraste aquí y dijiste, tengo dinero, déjame pagar tus deudas, déjame comprar medicinas para tu hija? Porque todos los que me ayudaron alguna vez querían algo a cambio. Su voz se quebró, la primera vez que ella la había oído quebrarse. Cada sonrisa, cada apretón de manos, cada invitación a cenar o a bailar. Todo era por el dinero, por lo que Elijah Beckett podía hacer por ellos. Cuando Crane se lo quitó, cuando el dinero se secó, cuando las mentiras se extendieron, todos y cada uno de ellos desaparecieron. Tomó aire. Necesitaba saber si una persona podía ser real. Y yo fui tu experimento. Fuiste mi última esperanza. Las palabras la detuvieron. Se quedó de pie, con las manos todavía hormigueando por la bofetada, el aire frío quemándole los pulmones. Mirándola a este hombre que había construido un imperio y lo había perdido todo, y se había arrastrado por una ventisca para probar si una viuda con $18 compartiría su pan.
Eres un tonto, dijo ella. Sí, señora. No me llames señora. Clara, eres una tonta. Eli Beckett, un tonto rico, estúpido y egoísta que dejó que mi hija pasara hambre para demostrar algo. Lo soy. Y si crees que voy a dejar que pagues mis deudas por culpa, no es culpa, es una sociedad. ¿Sociedad? Escupió la palabra. A partes iguales, 50 y 50. Tu tierra, tu conocimiento, tu sudor. Durante los últimos 3 años manteniendo este lugar con vida. Mi capital, mi experiencia ganadera. Construimos algo juntos. No necesito un socio. Necesitas $127 en 5 semanas. Encontraré una manera. ¿Cómo? Vendiendo el anillo de tu madre. Todo el cuerpo de Clara se puso rígido. No le había hablado del anillo. No lo había mencionado ni una vez. Sus ojos fueron a su rostro, buscando. En el cajón junto a la cama, dijo él en voz baja, en un pañuelo con bordes de encaje. Lo vi la segunda mañana cuando estaba encendiendo el fuego. Registraste mis cosas. El cajón estaba abierto. Lo vi. No lo toqué. Ese anillo es todo lo que me queda de mi madre. Lo sé. No sabes nada de mi madre. Sé que hacía encaje a mano. Sé que el anillo es de oro liso, desgastado. Sé que lo envolviste en lo más fino que te dejó. Lo que significa que significaba todo para ella y todo para ti. A Clara le ardían los ojos. No lloraría. No delante de él. No delante de nadie. Había agotado sus lágrimas el día que sacó a Jim de ese pozo de mina, y no le quedaban para un hombre rico que jugaba a ser pobre en su propiedad. Mañana voy al pueblo, dijo, sola. Cuando vuelva, te habrás ido. Se giró y caminó hacia la cabaña. Clara. Siguió caminando. Me iré si es lo que quieres. Pero antes de irme, déjame dejarte lo suficiente para cubrir la deuda. No tienes que llamarlo sociedad. No tienes que llamarlo nada. Solo déjame hacer esto. Se detuvo en el porche, su mano en la barandilla que Eli había arreglado hacía 3 días cuando el poste se aflojó. Podía sentir donde el nuevo clavo estaba liso y al ras. Un trabajo perfecto, como todo lo que él hacía. Así no funcionan las cosas, dijo sin darse la vuelta. No puedes mentirme durante 5 días y luego comprar tu salida con dinero. Entonces dime cómo funciona. Entró, cerró la puerta. Hannah estaba de pie junto a la mesa. Lo había oído todo. Clara podía verlo en su rostro. Es rico, dijo Hannah. Sí, todo este tiempo, sí. Y nos vio pasar hambre. Trajo corteza para Ellie. Después de vernos pasar hambre, la voz de Hannah era de hielo. Podría haber ayudado desde el primer minuto y observó como si fuéramos animales en un corral, como si fuéramos una especie de prueba. Clara no tenía respuesta para eso porque Hannah tenía razón. Quiero que se vaya. Hannah dijo que se iría mañana. Quiero que se vaya ahora. Hannah, ahora mamá, antes de que Ellie se encariñe, antes de que Sam se detuvo. Sus ojos fueron al bolsillo de Sam, donde el caballo tallado todavía estaba, donde había estado durante 3 días, donde la mano de Sam iba cada vez que tenía miedo o se sentía solo o extrañaba a su padre. Oh, dijo Hannah en voz baja, comprendiendo algo terrible. Sam no lo sabe. Clara dijo que Sam lo sabe. Simplemente no le importa porque alguien le hizo un caballo. Y eso es lo primero que alguien le ha dado desde que papá murió. Clara se sentó a la mesa, se cubrió la cara con las manos. La madera estaba áspera bajo sus palmas. Jim había hecho esta mesa, la había lijado una vez, pero años de fregar y usar habían desgastado el acabado, dejándola en carne viva. Todo se desgastaba con el tiempo. Todo perdía su brillo. Mamá. La mano de Hannah en su hombro, pequeña y fuerte. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, cariño. Siempre lo sabes. No esta vez. Se sentaron juntas en silencio. El fuego crepitaba. Ellie dormía. Sam estaba sentado en la cama, sosteniendo el caballo de madera contra la ventana, haciéndolo galopar por el alféizar. Sus labios se movían en historias silenciosas que solo él podía oír. Galopes. La cabeza de Clara se levantó. Hannah fue a la ventana. Su rostro cambió. Mamá. Jinetes. Clara se acercó a la ventana.
Dos jinetes subían por el camino desde el sur. Se movían lentamente a través de la nieve, pero de manera constante. Los abrigos oscuros. Uno de ellos montaba un caballo que ella reconoció. Un gran caballo bayo con una mancha blanca. El caballo de Hardgrove. «Aléjate de la ventana», dijo Clara. «Lleva a Ellie y a Sam a la esquina de atrás. Quédense en silencio». «Mamá, ahora Hannah». Hannah se movió, cogió a Ellie de la cama, recogió a Sam con el otro brazo. Los llevó a ambos a la esquina más alejada, detrás de la estufa. Sam todavía sostenía el caballo. Su otra mano encontró el martillo. Clara cogió la escopeta. Dos cartuchos. Los había estado guardando para un conejo. Cargó ambos. La puerta principal se abrió. Eli entró. Su rostro estaba tenso. «Dos jinetes», dijo, subiendo por el camino del sur. «Los veo. Uno de ellos es el caballo de Hardgrove». Los ojos de Ellie fueron a la escopeta en sus manos, a los cartuchos que estaba cargando, a su rostro. «Déjame encargarme de esto», dijo. «Esta es mi tierra, Clara. Mi tierra, mi puerta, mi lucha». La miró durante un largo momento, luego se hizo a un lado. No detrás de ella, a su lado, lo suficientemente cerca como para que su hombro casi tocara el de ella. Su mano encontró el martillo que había dejado en la estantería junto a la puerta. «Tu lucha», dijo, «pero yo estoy aquí». Los jinetes llegaron a la puerta. El hombre grande en el caballo de Hardgrove desmontó primero. No era Hardgrove, sino su capataz, Burl Kendrick. 240 libras de maldad empaquetadas en un abrigo de búfalo. El segundo hombre se quedó montado, delgado, con un rifle largo sobre su silla. Kendrick abrió la puerta, no la cerró detrás de él. Subió por el camino como si fuera el dueño del terreno. Sus botas dejaron huellas profundas en la nieve. Clara salió al porche, con la escopeta en ambas manos, apuntando al suelo, pero lista. Kendrick se detuvo a 10 pies de los escalones. Sus ojos fueron de Clara a Ellie y de vuelta. Algo cambió en su rostro. No esperaba a un hombre aquí. «Señora Mallister, señor Kendrick». El juez Hardgrove le envía sus saludos. Quería asegurarse de que hubiera pasado bien la tormenta. «La pasamos bien. Me alegro de oírlo. Me alegro mucho». Sus ojos se posaron de nuevo en Ellie. Se quedaron allí. «Veo que tiene compañía. Eso no es de su incumbencia». «No, señora, no lo es. Solo conversaba». Metió la mano en su abrigo. Las manos de Clara se apretaron en la escopeta. Sacó un papel doblado. «El juez me pidió que se lo entregara personalmente». No confiaba en el correo con los caminos como están. Lo extendió. Clara no se movió del porche. «Déjelo en el poste de la puerta», dijo. Kendrick sonrió. Dientes feos, amarillos. «Ahora, señora Mallister, no hay necesidad de ser antipática. El juez está tratando de ayudarla. Déjelo en el poste de la puerta y váyase». La sonrisa permaneció, pero los ojos se volvieron fríos. Miró a Eli una vez más, con dureza, midiéndolo. Luego caminó de regreso a la puerta, dejó el papel en el poste, montó. Los dos jinetes se dirigieron al sur sin decir otra palabra. Clara esperó hasta que desaparecieron por la cresta. Luego caminó hacia la puerta, recogió el papel, lo desdobló. Sus manos estaban firmes. Su corazón, no. Lo leyó 2 veces porque la primera vez las palabras no se quedaban quietas. Ellie bajó los escalones. «¿Qué es?» Clara dobló el papel, se lo guardó en el bolsillo. Pasó junto a él, entró en la cabaña, se sentó a la mesa. Lo desdobló de nuevo, lo miró fijamente. Clara adelantó la fecha. Su voz era plana, muerta. «La venta por impuestos se ha adelantado del 15 de enero al 23 de diciembre. Eso es de dentro de 3 semanas. Es el día antes de Nochebuena». Ellie se quedó en la puerta. Su sombra cayó sobre la mesa donde estaba el papel. «No puede hacer eso», dijo Ellie. «Hay un requisito de aviso de 30 días. Recibiste tu aviso original en noviembre. Adelantar la fecha viola el estatuto». Clara lo miró. «Ahora sabes de leyes fiscales. Sé lo suficiente. No importa lo que diga la ley. Hardgrove es la ley. Él es el juez. Él fija las fechas. Él dirige la subasta. Él elige la oferta ganadora». Alisó el papel con ambas manos. 3 semanas, no 5. 3. La voz de Hannah vino desde la esquina, delgada y aguda.
21 días. Clara cerró los ojos. 21 días. Y el número en la lata de café no había cambiado. $18 contra 127. Contra un juez que cambiaba las reglas cuando las viejas no eran lo suficientemente crueles. Ellie se sentó frente a ella, puso ambas manos sobre la mesa. Déjame ayudar. No. Clara, tienes 3 semanas. Dije que no. Tu orgullo le va a costar a tus hijos su hogar. Las palabras golpearon como la bofetada que ella le había dado. Quizá más fuerte, porque eran verdad, y ella sabía que eran verdad, y él sabía que ella lo sabía. Vete, susurró ella. No, te dije que te fueras para mañana. Y yo te digo que no me voy. Esta no es tu lucha, tienes razón. No lo es. Es tuya. Se inclinó hacia adelante. Pero la estoy haciendo mía. No porque me lo hayas pedido. No porque quieras que lo haga. Porque tu hijita acaba de superar una fiebre que debería haberla matado. Y tu hijo duerme con un martillo porque no tiene a nadie más que lo proteja. Y tu hija de 12 años se salta comidas para que su hermano pueda comer. Su voz se endureció. Porque apuntaste con una escopeta a un extraño y luego lo metiste dentro y le diste pan que no podías permitirte. Wow, eso es lo más decente que alguien ha hecho por mí en 2 años. Y no me quedaré de brazos cruzados mientras un hombre como Hargrove te quita tu hogar. 3 días antes de Navidad. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. Se apretó el puño contra la boca. Respira. Adentro y afuera. Adentro y afuera. Desde la esquina, la pequeña voz de Sam. Mamá, déjale ayudar. Clara abrió los ojos. Su hijo estaba junto a la cama, con el martillo en una mano y el caballo de madera en la otra. Sus ojos serios y firmes. Papá le habría dejado ayudar, dijo Sam. La cabaña se quedó en silencio. Solo el fuego, solo la respiración, solo el sonido del corazón de una madre rompiéndose y remendándose y rompiéndose de nuevo en el espacio de una sola respiración. Clara miró el papel sobre la mesa, el número, la fecha. A sus hijos en la esquina, a Ellie frente a ella con sus manos llenas de cicatrices y su fortuna oculta. Y su rostro lleno de algo que todavía no podía nombrar. Pero en lo que empezaba a confiar. Socios, dijo. La palabra salió de ella como un clavo de madera vieja. No caridad, socios. A partes iguales o nada. A partes iguales. Tú pones el dinero, yo pongo la tierra y el sudor, y cada hora que he pasado manteniendo este lugar con vida. Un trato justo, y me lo cuentas todo. No más secretos, no más pruebas, no más ver a mi familia luchar mientras escondes oro en tu camisa. Todo. Y si me traicionas, su voz bajó. Si resultas ser otro hombre que miente, y toma y se va, te encontraré, y la escopeta no estará vacía. Ellie extendió su mano sobre la mesa. Nudillos con cicatrices, dedos fuertes. La mano que había tallado un caballo para su hijo y quitado corteza en una ventisca para su hija. Y había arreglado cada cosa rota que pudo encontrar. Clara la tomó, la apretó con fuerza, no la sacudió, solo la sostuvo. Hannah salió de la esquina, caminó hacia la mesa, puso su mano sobre las de ellos. Su rostro era duro. Sus ojos estaban húmedos. Te estoy vigilando, le dijo a Eli. Cada minuto. Si haces daño a mi mamá, no necesitaré una escopeta. Eli miró a esta niña de 12 años con la mandíbula de su padre y el fuego de su madre. Y algo cruzó su rostro que no intentó ocultar. Te creo, dijo. Sam fue el último. Dejó el martillo sobre la mesa junto a sus manos unidas. Puso sus pequeños dedos sobre los de Hannah. Socios, dijo. En la cama Ellie tosió una vez, suave, casi imperceptible. Luego se dio la vuelta y durmió. Y la cabaña los contuvo a todos juntos. Mientras afuera, la nieve comenzaba a caer de nuevo, silenciosa y constante, cubriendo las huellas que los hombres de Hargrove habían dejado en el camino. Ellie partió antes del amanecer. Clara oyó el caballo moverse a través de la nieve, el crujido del cuero, y luego nada. Se quedó en la cama con Ellie caliente a su lado y se dijo a sí misma que el vacío en su pecho era solo hambre. Había tomado el caballo castrado que había alquilado en el establo del pueblo 2 días antes, pagando en efectivo de una faja de dinero que Clara no sabía que llevaba. Eso era otra cosa.
Una faja de dinero atada a su piel todo el tiempo. Suficiente efectivo para alquilar caballos y comprar provisiones. Y Dios sabe qué más, mientras ella contaba huevos y estiraba la harina. Se levantó, encendió el fuego con la leña que él había apilado. Hirvió agua del cubo que él había traído. Hizo papilla con la harina de maíz que él había traído del pueblo. Cada comodidad en su cabaña tenía ahora sus huellas. No podía servirse café sin saborear su ayuda. Hannah la observaba desde la mesa. ¿Va a volver? Dijo que sí. Los hombres dicen muchas cosas. Hannah. Papá también dijo que volvería, la mañana que fue a la mina. La mano de Clara se detuvo en la cafetera. Se quedó muy quieta. El fuego crepitó. Ellie murmuró en sueños. Eso no es justo, dijo Clara en voz baja. Lo sé. La voz de Hannah era pequeña, más pequeña de lo que Clara la había oído en meses. Sé que no es justo, mamá. Solo no quiero que te vuelvan a hacer daño. Clara se acercó a su hija, se sentó a su lado, le pasó el brazo por esos hombros delgados y rígidos que cargaban demasiado. Hannah no se apoyó, no se apartó, solo se quedó allí, rígida, manteniéndose entera por pura voluntad. Si no vuelve, dijo Clara, lo resolveremos como siempre. Y si vuelve, también lo resolveremos. Pasaron 3 días. Ellie no volvió. El primer día, Clara trabajó sola en la valla. Sus manos sangraban a través de los guantes donde el alambre mordía. Hizo 50 yardas antes de que su espalda cediera y tuviera que sentarse en la nieve y respirar a través del dolor. El segundo día vino Agnes Whitmore, 60 años, construida como un poste de valla. Llevaba una cesta con 4 huevos, un frasco de caldo y una mirada que decía que ya lo sabía todo. Oí que tienes visita, dijo Agnes. Voló entrando sin esperar a ser invitada. Dejó la cesta en la mesa, miró a su alrededor. Vio el saco de dormir extra en el suelo, las herramientas en la estantería que no eran de Jim. La pila de leña demasiado bien apilada para una mujer que trabaja sola. Tuve una visita, dijo Clara. Se ha ido. Agnes se sentó, cogió a Ellie, le revisó la frente, la respiración, el color de sus mejillas. Esta niña ha estado tomando corteza de sauce. Sí, no has tenido corteza de sauce en un mes. Lo sé porque te di la última que tenía. Agnes dejó a Ellie, la arropó con la manta. Así que, o encontraste un sauce en una ventisca, o alguien lo encontró por ti. Clara sirvió café. Le pasó una taza por la mesa. Se llama Ellie, dijo. Lo encontré en la nieve durante la tormenta, medio muerto. Lo traje adentro y se quedó 5 días y ahora se ha ido al pueblo. ¿Cómo sabes que fue al pueblo? Agnes sonrió, no con malicia. Ahora porque Bro Kendrick ha estado diciendo a todos en el salón que la viuda Mallister tiene un hombre viviendo con ella, y porque un extraño compró un caballo en el establo ayer y envió 4 telegramas desde la oficina de correos. Pagó en efectivo, dólares de plata. A Clara se le revolvió el estómago. Kendrick se lo dijo a la gente. Kendrick trabaja para Hardgrove. Por supuesto que se lo dijo a la gente. Agnes se inclinó hacia adelante. Lo que quiero saber es quién es este hombre y qué quiere de ti. Clara se lo contó todo. El reloj, la faja de dinero, el nombre, Elijah Thornton Beckett, el imperio ganadero en Montana, la traición, la prueba, todo lo que sabía y todo lo que no. Agnes escuchó sin interrumpir. Cuando Clara terminó, la anciana se quedó en silencio durante un largo rato. Sus manos rodeaban la taza de café. El vapor subía entre sus dedos nudosos. Beckett, dijo Agnes. He oído ese nombre hace años. El coronel Beckett dirigía la operación más grande en el territorio de Montana. Su padre y el hijo lo abandonaron todo. Lo vendieron, cada cabeza, cada acre. Agnes miró a Clara directamente. Y ahora estás sentado en tu cabaña arreglando tu valla. Y te preguntas si es real. Me pregunto si importa. Real o no, Hardgrove adelantó la fecha. 3 semanas. Tengo $18 y un papel que dice que pierdo mi casa el día antes de Nochebuena. 12 días ahora, dijo Agnes. No 3 semanas. 12 días. Las manos de Clara se enfriaron alrededor de su taza. Agnes se levantó, se abotonó el abrigo.
He visto a Hargrove tomar 6 granjas en 2 años. La viuda Johnson, la familia Hendricks, el viejo Sawyer, esa familia mexicana junto al vado del arroyo. Todos se han ido, todos comprados por centavos. Cogió su cesta. Si este hombre Beckett es quien dice ser, y si está dispuesto a luchar, entonces déjale luchar. No por ti, por todos nosotros. Se fue. La puerta se cerró tras ella. Clara se quedó sentada a la mesa, mirando el café frío en su taza. 12 días. Contó con los dedos como una niña. 23 de diciembre. En las escaleras del juzgado. 9 de la mañana. Hargrove con su mazo y sus amigos banqueros y su capataz con los dientes feos. Sam vino y se sentó a su lado. Puso el caballo de madera sobre la mesa, lo paró sobre sus patas, la nariz apuntando hacia la puerta. Va a volver, dijo Sam. No lo sabes, cariño. El caballo lo sabe. Sam lo empujó 1 centímetro hacia adelante. Los caballos siempre vuelven a casa. Al 10º día, Eli regresó. Clara estaba acarreando agua del arroyo, un cubo en cada mano, el hielo crujiendo bajo sus botas. Oyó galopes y levantó la vista. Venía por el camino del sur, montando el caballo castrado, llevando un segundo caballo, una gran yegua castaña cargada de provisiones. Detrás de él, en un tercer caballo, cabalgaba un hombre que Clara nunca había visto. Delgado, de pelo gris, con gafas y un abrigo de lana negro que parecía costar más que su cabaña. Eli desmontó en la puerta, la abrió, la cerró detrás de él, igual que la primera noche. Las mismas manos cuidadosas. Clara dejó los cubos. Le dolían los brazos, le dolía la espalda, le dolía todo. Lo miró y sintió algo surgir en su pecho para lo que no tenía nombre. Alivio y furia y algo más cálido debajo que reprimió con fuerza. Estuviste fuera 10 días, dijo. Lo sé, dijiste unos días. Las cosas llevaron más tiempo de lo que planeé. ¿Qué cosas? Señaló al hombre en el tercer caballo. Clara, este es el señor Aldis Fletcher, abogado de Denver. El hombre delgado desmontó, se quitó el sombrero. Señora Mallister, su socio me ha contado mucho sobre su situación. ¿Mi socio? Clara miró a Eli. ¿Así te llamas ahora? Es lo que acordamos. Lo acordamos antes de que desaparecieras durante 10 días y me dejaras sola con 3 hijos y 12 días antes de perder mi tierra. Eli lo aceptó. No se inmutó. No explicó. Simplemente se quedó allí, sosteniendo las riendas del caballo y dejándola estar enfadada porque se lo había ganado. El abogado se aclaró la garganta. Quizá podríamos discutir esto dentro. Tengo documentos que requieren su atención. Entraron. Fletcher se sentó a la mesa, abrió un maletín de cuero, extendió papeles sobre la superficie. Papeles legales, densos de palabras que Clara no podía leer del todo. Reconoció algunas: tasación, estatuto, fraude, apelación. El señor Beckett contrató a mi firma hace 5 días, dijo Fletcher. Desde entonces, he presentado una apelación de emergencia ante el Tribunal Territorial impugnando la reevaluación de su propiedad. También he presentado una queja formal ante la Oficina de Tierras del Estado sobre irregularidades en las subastas de impuestos realizadas en este condado durante los últimos 2 años. Clara miró los papeles, las palabras que podía leer y las que no. ¿Qué significa eso en lenguaje sencillo? Significa que el juez Hargrove está en problemas. Fletcher se ajustó las gafas. La reevaluación de su tierra fue realizada por su cuñado, el tasador de impuestos del condado. Su propiedad fue valorada en 3 veces más que parcelas comparables. Otras 5 propiedades en este condado recibieron tasaciones infladas similares en los últimos 2 años. Las 5 fueron a subasta por impuestos. Las 5 fueron compradas por entidades conectadas al First National Bank, donde el juez Hargrove tiene una participación mayoritaria. Eso no es nuevo para mí. No, señora, pero sí es nuevo para el gobernador territorial, que recibió mi presentación ayer por la mañana, junto con una petición firmada por 18 antiguos propietarios de tierras en este condado. Todos ellos perdieron propiedades en circunstancias similares. La cabeza de Clara se levantó. ¿18? La señora Whitmore fue de gran ayuda para localizarlos. Clara lo miró fijamente. Agnes, una mujer notable,
Cabalgó 30 millas en 2 días, visitando a antiguos vecinos. Recogió firmas, declaraciones juradas, fechas y cifras. Fletcher casi sonrió. Me dijo que le dijera, y cito, «Esta lucha ya no es solo tuya». A Clara se le hizo un nudo en la garganta. Apoyó la mano sobre la mesa. Los papeles crujieron bajo sus dedos. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Ahora vamos a juicio. ¿Al tribunal de Hardgrove?» «No, señora, al tribunal territorial, en Denver, un juez que Hardgrove no posee». Fletcher recogió los papeles. La apelación de emergencia congela todas las acciones fiscales pendientes en este condado hasta que se escuche el caso. Eso significa que la subasta del 23 de diciembre no puede proceder. No puede proceder. Clara repitió las palabras como si las estuviera saboreando. ¿Quiere decir que no puede vender mi tierra? No hasta que el tribunal falle, lo que podría llevar meses. El alivio la golpeó tan fuerte que su visión se volvió blanca por los bordes. Se agarró a la mesa. La habitación se inclinó. La mano de Eli encontró su hombro. Tranquila, ella se la quitó de encima. No, dijo, estoy bien. Estás temblando. Dije que estoy bien. Se levantó, caminó hacia la puerta, la abrió. Se quedó en el porche, en el aire frío, y respiró. Adentro, afuera. El mundo seguía blanco y silencioso, y su tierra seguía siendo su tierra. Y quizá seguiría haciéndolo. Eli salió detrás de ella. Se quedó al otro lado de la puerta, dándole espacio. «Deberías habérmelo dicho», dijo ella, «antes de irte. Deberías haberme dicho que traías un abogado. Deberías haberme hablado de Agnes. ¿Me habrías dejado? Ese no es el punto. Es exactamente el punto. Habrías dicho que no. Habrías dicho que era caridad. El día que me arrastré hasta tu puerta y ahora la necesitas». Se giró hacia él. «¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no sé que no puedo hacer esto sola? Lo he sabido cada día durante 2 años. Cada mañana me levanto y cuento lo que queda, y hago las cuentas y las cuentas nunca salen. Pero me levanto de todos modos. Alimento a mis hijos de todos modos. Arreglo lo que puedo y rezo por el resto porque es todo lo que tengo». Su voz se quebró, la contuvo, la mantuvo unida por la fuerza. «No me digas que necesito ayuda como si fuera algo que no sé ya. Lo sé mejor de lo que tú podrías saberlo jamás. La diferencia es que yo lo he estado viviendo, mientras tú has estado cabalgando por el país, sintiendo lástima de ti mismo porque tus amigos resultaron ser unos mentirosos». Las palabras aterrizaron con fuerza. Vio cómo golpeaban, vio su rostro absorberlas. Recibir el daño, mantenerse firme. «Tienes razón», dijo. «Sé que tengo razón. Pasé 2 años sintiendo lástima de mí mismo, cabalgando de un lugar a otro, poniendo a prueba a extraños como una especie de profeta roto buscando una señal. Eso es patético, lo sé. Entonces, ¿por qué te detuviste aquí? Porque me apuntaste con una escopeta y luego me metiste dentro». Su voz se suavizó. «Porque tu hija renunció a su pan por su hermano, y tu hijo protege a sus hermanas con un martillo. Y tu bebé se moría de fiebre, y aún así encontraste un lugar para un extraño». Se acercó, sin tocar, solo cerca. «Dejé de poner a prueba el día que me abofeteaste. Dejé de jugar. Todo desde entonces ha sido real. ¿Cómo sé eso? Solo porque traje a un abogado de Denver en pleno invierno para luchar contra un juez con el que no tengo ninguna disputa. Por una mujer que acaba de decirme que no necesita mi ayuda». Clara lo miró. La cicatriz a través de su ceja y la plata en sus sienes, y las líneas alrededor de sus ojos que venían de años de entrecerrarlos contra el viento y el sol, y la dura mitad de una vida que no había sido amable con ninguno de los dos. «Te abofeté», dijo. «Lo hiciste, delante de mis hijos». Hannah lo aprobó. Pues un sonido salió de Clara que no esperaba. Corto, agudo, casi una risa. Se cubrió la boca con la mano. La risa se abrió paso de todos modos. Se dio la vuelta para que él no la viera. «Esto no es gracioso», dijo. «No, señora. Deja de llamarme señora». Clara respiró, se calmó, se volvió. $12,000 en un banco de Denver. «Sí, y te arrastraste por una ventisca con una faja de dinero y un reloj de oro». Dicho así, suena tonto.
Suena demente. También es justo. Casi se rió de nuevo. No lo hizo. Pues sos socios. Dijiste socios. Lo dije. A partes iguales. A partes iguales. Yo pongo la tierra. Tú pones el dinero. Construimos algo juntos. Reparto 50 y 50. Ese es el trato. Y si esto va a juicio, si vencemos a Hargrove, ¿qué entonces? Entonces construimos. Eli miró más allá de ella, a su tierra, a la valla que había remendado y a la cabaña que necesitaba un techo nuevo, y al huerto enterrado bajo la nieve que necesitaría ser plantado en primavera. Ganado en primavera, empezar con poco, a 30 cabezas, contratar a 2 peones, construir un granero adecuado. ¿Con qué dinero? Tengo suficiente, 12,000, más que suficiente. Clara se apoyó en el poste del porche, con los brazos cruzados. ¿Y te quedas? Si me aceptas. ¿Haciendo qué? Viviendo en mi porche para siempre. Construiré una barraca. Dormiré allí hasta que encontremos un arreglo adecuado. Hizo una pausa. No estoy pidiendo nada que no ofrezcas, Clara. Estoy pidiendo estar aquí, trabajar, construir algo que valga la pena conservar. Las palabras del reloj. Las oyó resonar. Construye algo que valga la pena conservar. Mis hijos son lo primero, dijo. Siempre. Antes que el rancho, antes que el dinero, antes que tú. No esperaría menos. Hannah no confía en ti. Hannah es lista. Te hará la vida difícil. Ya lo hace. ¿Y Sam? La voz de Clara se suavizó. Sam perdió a su padre. Está buscando algo en ti que quizá no puedas darle. Eli estuvo en silencio un largo rato. Sé lo que está buscando. No pretenderé ser su padre, pero puedo ser un hombre que aparece cada día, hace lo que dice que hará, no se va. Ya te fuiste una vez, para buscar un abogado. Te fuiste, volví esta vez. Eli se giró para mirarla de frente. Volveré cada vez, no es una promesa que haga a la ligera. He roto muchas en mi vida, pero no esta, no contigo. La puerta se abrió detrás de ellos. Hannah salió. Había estado escuchando. Clara podía decirlo por su rostro. El señor Fletcher quiere repasar los papeles de la demanda, dijo Hannah. Sus ojos se posaron en Ali, duros, midiéndolo. Luego algo cambió. No suavidad, todavía no, pero la dureza retrocedió una fracción. Como un puño que se abre un dedo a la vez, dice que necesita la firma de mamá en 7 documentos. Ahora mismo voy, dijo Clara. Hannah asintió, miró a Eli una vez más. Las galletas de esta mañana están en la estufa. Puedes comer 2. Entró. Eli se quedó mirando la puerta cerrada. Acaba de darme de comer. No hagas un escándalo por ello, no me atrevería. Entraron. Fletcher extendió los documentos sobre la mesa. Explicó cada uno en lenguaje sencillo. Mientras Clara escuchaba, y Hannah estaba de pie detrás de la silla de su madre, siguiendo cada palabra. Clara firmó su nombre 7 veces. Las letras salieron temblorosas, inciertas. La caligrafía de una mujer que había aprendido tarde y practicado poco. Odiaba cómo se veía en la página, infantil, pequeña. Eli la vio firmar. No comentó, no ofreció ayuda. Solo esperó con las manos a los costados y el rostro cuidadosamente en blanco. Cuando terminó, Fletcher recogió los papeles, los colocó en su maletín, los cerró. Presentaré esto en Denver para el final de la semana, dijo. La orden de congelación debería entrar en vigor en 48 horas. El juez Hargrove recibirá la notificación por mensajero. Se va a enfadar, dijo Clara, muy posiblemente furioso. Los hombres enfadados hacen tonterías. Fletcher se levantó. Se abotonó el abrigo. Eso es precisamente con lo que contamos, señora Mallister. Los hombres enfadados cometen errores. Los errores dejan pruebas. Las pruebas ganan casos. Se quitó el sombrero ante Clara, asintió a Eli y partió hacia el frío. Clara lo vio irse desde la ventana. El caballo y el jinete se hicieron pequeños contra el blanco, luego desaparecieron por la cresta. Hace 3 semanas estaba sola, dijo a nadie en particular. Eli estaba junto a la estufa, sosteniendo una galleta que Hannah le había dado. La miró como si fuera de oro. Ya no estás sola, dijo. Desde la esquina, la voz de Eli,
clara y fuerte por primera vez en semanas. Mamá, tengo hambre. Clara se rió. Real esta vez, desde algún lugar profundo que había olvidado que existía. Fue a la estantería, bajó la lata de harina, la harina de Eli, de la buena, blanca y fina, y empezó a amasar galletas. Detrás de ella, Sam estaba sentado en el suelo mostrándole algo a Eli. Hoy el caballo de madera. Le explicaba cómo necesitaba una silla de montar y un jinete y quizá un pequeño establo para dormir. Sus manos se movían mientras hablaba, dando forma al aire en cosas que aún no existían, pero que podrían. Eli escuchaba, no con media atención, no con el asentimiento distraído que los adultos dan a los niños. Escuchaba como hacía todo, completamente. Su cabeza inclinada cerca de la de Sam, sus voces bajas, planeando algo juntos. Hannah estaba junto a la ventana, y con los brazos cruzados, observando el camino por donde Fletcher se había ido, y por donde cualquier día de estos llegaría la respuesta de Hargrove. Su rostro era duro, sus ojos eran agudos. Estaba lista. Las manos de Clara trabajaban la masa, fuertes, seguras. La única cosa en la que siempre había sido buena, hacer algo de casi nada. Harina y agua y sal. Cosas simples, pero suficientes. Afuera la nieve había parado. Por primera vez en semanas. Una delgada línea azul se abría paso a través del gris en el horizonte occidental. No mucho, solo una grieta, lo suficiente para ver que en algún lugar detrás de todo ese invierno, el cielo todavía estaba allí. Clara dio forma a las galletas, las puso en la bandeja, las metió en el horno. Se limpió las manos en el delantal y se quedó escuchando a su hija vigilar, a su hijo hacer planes, a su pequeña pedir comida. Y a un hombre en el que apenas empezaba a confiar, reírse en voz baja de algo que Sam había dicho sobre un caballo que necesitaba un establo. 12 días hasta el juzgado. 12 días hasta que Hargrove hiciera su movimiento. 12 días hasta que todo lo que tenía se mantuviera en pie o cayera. Clara cerró la puerta del horno. El calor le presionó la cara. Se enderezó, se apartó el pelo de los ojos y volvió al trabajo. El juzgado estaba frío. Clara lo sentía a través de sus botas, a través de sus medias, a través del vestido de lana negro que había usado en el funeral de Jim y no se había vuelto a poner. La tela olía a cedro del baúl donde lo había guardado. Cedro y dolor. Se alisó la falda con manos que no dejaban de temblar. 23 de diciembre, 9 de la mañana. La orden de congelación había llegado hacía 8 días. Fletcher había enviado un mensajero diciendo que el Tribunal Territorial había aceptado la apelación de emergencia. Que todas las acciones fiscales pendientes en el condado estaban suspendidas hasta nuevo aviso. Hargrove lo había ignorado. El aviso apareció en la puerta del juzgado hace 3 días. Subasta de impuestos procediendo según lo programado. 23 de diciembre, 9 en punto de la mañana. La propiedad Patterson, la propiedad Mallister, otras 2 parcelas de familias que Clara no conocía. Hargrove seguía adelante, desafiando a cualquiera a detenerlo. Fletcher había respondido desde Denver en 2 días. Llegó a la cabaña de Clara anoche con copias de la orden de congelación selladas por el Tribunal Territorial. Su rostro estaba tenso. Sus gafas estaban manchadas. Había dormido en la silla de montar. Está fanfarroneando, había dicho Fletcher, extendiendo los papeles sobre la mesa. La orden de congelación es vinculante. Si procede con la subasta, cada venta es nula, inaplicable. A él no le importa si es aplicable, había dicho Clara. Le importa asustar a la gente para que se rinda. Ahora estaba al pie de las escaleras del juzgado. El edificio se cernía sobre ella, de piedra caliza y madera. La bandera estadounidense colgaba lánguida en el aire quieto. No había viento hoy, frío, pero despejado. Su aliento salía en nubes blancas. La gente se estaba reuniendo. Más de lo que esperaba. 30, quizá 40. A algunos los reconocía. Agnes Whitmore estaba cerca de los escalones, abrigada en su pesado abrigo, hoy con la barbilla en alto. Parecía lista para pelear con alguien a puño limpio. A su lado, 2 mujeres que Clara no había visto en meses. La viuda Johnson, que había perdido su tierra la primavera pasada.
La señora Hendricks, que había perdido la suya el otoño anterior, habían vuelto, habían venido a mirar o a luchar. Clara no sabía cuál. Eli estaba a su lado, sin tocarla, solo allí. Llevaba el traje de lana oscura de 3 piezas bien planchado. La cadena del reloj de oro cruzaba su chaleco. Botas pulidas, sombrero cepillado. Parecía otra persona, alguien que no conocía. El varón del ganado de Montana, Elijah Thornton Beckett. Con sus $12,000 y su abogado de Denver y su vida que no tenía nada que ver con su cabaña y su valla y sus hijos. Odiaba el traje. Odiaba cómo lo hacía parecer de otro mundo, un mundo donde la gente tenía opciones. ¿Estás lista?, preguntó. No, yo tampoco. Hannah estaba al otro lado de Clara. Había insistido en venir. No quiso oír otra cosa. 12 años. Con un vestido que se le había quedado pequeño. Las mangas demasiado cortas en las muñecas, el dobladillo demasiado alto en los tobillos. Se había trenzado el pelo esa mañana antes de salir. Sam le había dado el caballo de madera. Para la suerte, dijo. Ahora estaba en su bolsillo. Podía sentirlo contra su muslo, pequeño y liso. La puerta del juzgado se abrió. Burl Kendrick salió. Se paró en lo alto de los escalones como un perro guardián. Sus ojos recorrieron la multitud. Encontraron a Clara. Encontraron a Eli. Se quedaron allí. Su labio se curvó. La subasta comienza en 10 minutos, gritó. Postores al frente, espectadores a los lados. Fletcher subió los escalones. Llevaba un maletín de cuero en una mano y un sobresellado en la otra. Se detuvo frente a Kendrick. Necesito ver al juez Hardgrove. El juez está ocupado. Tengo una orden judicial del Tribunal Territorial que suspende todas las acciones fiscales en este condado con efecto inmediato. Kendrick no se movió. El juez está ocupado. Fletcher levantó el sobre. Esta es una copia certificada de la orden de congelación. Si el juez Hardgrove procede con esta subasta, estará en desacato al Tribunal Territorial. Le sugiero que se lo entregue ahora. Kendrick miró el sobre, miró a Fletcher, miró más allá de él a Eli, de pie al pie de los escalones. «Espere aquí», dijo. Tomó el sobre y entró. La multitud se movió, murmuró. Agnes se acercó a Clara. 18 firmas, dijo Agnes en voz baja. Cada uno de ellos está aquí hoy. La viuda Johnson trajo a su hermana de pueblo. La señora Hendricks trajo a sus hijos. La hija del viejo Sawyer vino desde Trinidad. Clara miró a la multitud de nuevo. Vio rostros que no había notado antes. Gente que no había visto en años. Gente que había perdido su tierra y sus hogares y su futuro por el mismo hombre que estaba sentado dentro de ese juzgado. «Vinieron», susurró Clara. «Por supuesto que vinieron. Esto ya no es solo sobre ti, chica. Nunca lo fue». La puerta del juzgado se abrió de nuevo. Hardgrove salió. Clara no lo había visto de cerca en meses. Era un hombre grande, grueso de cintura, de mandíbula pesada. Llevaba su toga de juez sobre un chaleco con una cadena de reloj de oro que atrapaba el sol de invierno. Su rostro estaba enrojecido, con venas visibles en la nariz y las mejillas. Sus ojos encontraron a Clara inmediatamente. Luego se movieron a Ellie, luego a Fletcher, luego recorrieron la multitud. Sostenía el sobre en una mano, sin abrir. «Damas y caballeros», dijo. Su voz se oía fácilmente, practicada, la voz de un hombre acostumbrado a hablar desde la altura. «Aprecio que todos hayan desafiado el frío esta mañana. Esta subasta procederá según lo programado». Fletcher dio un paso adelante. «Juez Hardgrove, he entregado una orden de congelación certificada del Tribunal Territorial. He recibido su papel, señor Fletcher». Hardgrove levantó el sobre. «Y le daré la consideración que merece». Lo dejó en la barandilla detrás de él. No lo abrió. «Este es un asunto del condado. Código fiscal del condado. Tasación del condado. Subasta del condado. El Tribunal Territorial no tiene jurisdicción sobre la aplicación de impuestos locales». «Eso es incorrecto, su señoría». Estatuto Territorial 17, sección. «Señor Fletcher». La voz de Hardgrove se endureció. «Usted no tiene licencia para ejercer en este condado.
Sus presentaciones están anotadas y serán revisadas a su debido tiempo. Esta subasta procede. Fletcher se giró hacia Clara. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos decían lo que su boca no podía. Va a seguir adelante. Prepárate. El secretario salió. El mismo hombre delgado con la misma voz delgada. Desenrolló su papel. Primera parcela, propiedad Mallister, 160 acres. Las mejoras incluyen cabaña, pozo, cercado, huerto. Deuda fiscal de $42 pendiente. El pecho de Clara se comprimió. Su visión se estrechó. Agarró el caballo de madera en su bolsillo con tanta fuerza que las patas se clavaron en su palma. Oigo una oferta inicial, $50, la voz de Kendrick desde lo alto de los escalones, pujando en nombre de Hardgrove, como siempre. Clara miró a Eli. Estaba observando a Hardgrove. Su rostro se había quedado quieto, no enfadado, no asustado, algo más. El rostro de un hombre haciendo cálculos. Tengo 50, oigo 60, $150. La voz de Ellie cortó a la multitud. Clara, tranquila. Todas las cabezas se giraron. La mandíbula de Kendrick se tensó. Miró a Hardgrove. Los ojos de Hardgrove se clavaron en Eli. ¿Quién puja?, preguntó el secretario. Eli subió los escalones, lento, deliberado. Cada paso colocado como si estuviera midiendo el terreno. Se detuvo frente al secretario. Elijah Thornton Beckett, Beckett Cattle Company, Fort Worth y Denver. Sacó una tarjeta de su bolsillo del chaleco, se la entregó al secretario. Estoy pujando en nombre de la señora Clara Mallister, la legítima propietaria de esta propiedad. $150 para saldar todas las deudas pendientes, incluida la tasación de impuestos y el pagaré bancario en manos de First National. El secretario tomó la tarjeta, la leyó. Sus manos empezaron a temblar. Hardgrove dio un paso adelante. Esta subasta es solo por la deuda fiscal. El pagaré bancario es un asunto aparte. El pagaré está en manos de su banco, juez. La voz de Eli se mantuvo nivelada. First National, donde usted tiene una participación mayoritaria. El mismo banco que ha comprado cada propiedad embargada en este condado durante los últimos 2 años a través de entidades fantasma conectadas a su familia. El ruido de la multitud cambió. Más agudo. Agnes dijo algo que Clara no pudo oír. La viuda Johnson agarró el brazo de su hermana. Está fuera de lugar, señor. El rostro de Hardgrove se había puesto de un rojo oscuro. Soy un postor en una subasta pública. Estoy muy en mi lugar. Ellie metió la mano en su abrigo, sacó un fajo de billetes, los contó delante de todos, lento, deliberado. Cada billete colocado en la mano del secretario como una carta que se reparte. $150 en efectivo. Las deudas de la señora Mallister están saldadas. La subasta es nula. Esta subasta no es nula hasta que yo lo diga. Bajo el estatuto territorial, que usted conoce porque fue a la Facultad de Derecho en San Luis y se graduó tercero de su clase. Ellie se giró para mirar a Hardgrove. Lo comprobé. La boca de Hardgrove se cerró de golpe. Esto es lo que más comprobé. Ellie metió la mano en su maletín, sacó papeles, los levantó. Tasaciones de impuestos de cada propiedad en este condado, incluida la suya. Su rancho personal fue tasado en $1.25 por acre. La tierra de la señora Mallister, superficie comparable, sin mejoras comparables, fue tasada en $4 por acre. La de la viuda Johnson en $3.75. La propiedad Hendricks en $4.50. Dejó que los papeles se abrieran para que la multitud pudiera ver. Su cuñado realizó cada una de estas tasaciones. Cada propiedad inflada fue a subasta. Cada subasta fue ganada por un postor conectado a su banco. Y cada parcela fue luego transferida a una sociedad de cartera llamada Western Progress Land Trust. Hizo una pausa. ¿Qué está registrada a nombre de su esposa? Los escalones del juzgado se quedaron en silencio. No el silencio cómodo de una mañana de invierno. El silencio de algo que se rompe. Las manos de Hardgrove se aferraron a la barandilla. Sus nudillos estaban blancos. Estas son acusaciones infundadas de un hombre sin posición en esta comunidad.
Son hechos documentados presentados ante el Tribunal Territorial, la Oficina de Tierras del Estado y la Oficina del Gobernador. Esley dejó los papeles en la barandilla junto a la orden de congelación sin abrir. El mariscal territorial está en la ciudad. Juez, llegó anoche. Está en el hotel desayunando ahora mismo, con muchas ganas de discutir estos documentos con usted. El rostro de Hargrove se descompuso. El rojo se desvaneció a blanco en el espacio de una respiración. Sus ojos se dirigieron a la multitud, a Kendrick, de vuelta a Eli. Estás fanfarroneando. No fanfarroneo. Pasé 16 años en el negocio del ganado. Un hombre que fanfarronea en ese negocio pierde su rebaño. Eli se acercó. Su voz bajó para que solo Hargrove, el secretario y Clara, que estaba lo suficientemente cerca, pudieran oírlo. Márchate, anula la subasta, renuncia a tu cargo. El mariscal seguirá investigando, pero si cooperas, mis abogados no pedirán cargos criminales. Es la mejor oferta que recibirás hoy. Hargrove lo miró fijamente. Algo se estaba derrumbando detrás de sus ojos. No solo ira, no solo miedo. La lenta y terrible comprensión de un hombre que ve su imperio desmoronarse tabla por tabla. No tienes idea de lo que has hecho, dijo Hargrove. Su voz era baja, temblorosa. Sé exactamente lo que he hecho. Lo mismo que hizo la señora Mallister cuando apuntó con una escopeta a un extraño en una ventisca. Elegí de qué lado estaba. Hargrove miró más allá de Eli, a Clara, a esta mujer con su vestido de funeral, y con su hija a su lado y una multitud de personas a las que había engañado de pie a su espalda. Esto no ha terminado, dijo. Para ti sí. Hargrove se giró, entró. La puerta se cerró tras él. Kendrick lo siguió sin decir una palabra. El hombre delgado con el rifle que había venido a la cabaña de Clara semanas atrás se fundió con la multitud y desapareció. El secretario se quedó solo en los escalones, con papeles en una mano y dinero en la otra. Su nuez de Adán subía y bajaba. La subasta está suspendida, dijo. Su voz se quebró en la última palabra. Todas las acciones fiscales en este condado están congeladas a la espera de una revisión territorial. La multitud estalló, no exactamente en vítores, algo más crudo. Agnes agarró el brazo de Clara y apretó lo suficiente como para dejar un moratón. La viuda Johnson estaba llorando. Los chicos Hendricks lanzaron sus sombreros al aire. Clara se quedó en medio de todo aquello y no podía moverse. Sus piernas se habían vuelto de agua. Sus manos temblaban. El caballo de madera presionaba contra su muslo a través de su bolsillo. Eli bajó los escalones, se detuvo frente a ella. Su rostro estaba demacrado, cansado, como si el traje y el discurso y la confrontación le hubieran costado algo que había estado guardando. Se acabó, dijo. Clara abrió la boca. No salió nada. Lo intentó de nuevo. Acabas de enfrentarte a un juez delante de todo el pueblo. Me he enfrentado a cosas peores, por mí. Por todos ellos. Señaló a la multitud, a Agnes y a la viuda Johnson y a la familia Hendricks y a todos los rostros que Clara apenas reconocía. Gente que había venido porque Agnes había cabalgado 30 millas en la nieve recogiendo firmas. Gente que lo había perdido todo y había vuelto a luchar de todos modos. Por todos nosotros, dijo Eli. Hannah dio un paso adelante. Había estado de pie detrás de Clara todo el tiempo, en silencio, observando. Su rostro era ilegible. Miró a Eli durante un largo rato. Luego le tendió la mano. Eli la miró, miró el rostro de Hannah, tomó su mano y la estrechó. Firme. Un apretón, de negocios. Sigues comiendo solo 2 galletas, dijo Hannah. El rostro de Eli se abrió. No una sonrisa, algo más profundo. El tipo de expresión que ocurre cuando un hombre que ha estado conteniendo la respiración durante 2 años finalmente la suelta. Sí, señora, dijo. Cabalgaron a casa por la tarde, Clara en la yegua castaña que Eli había traído. Hannah detrás de ella, con los brazos alrededor de la cintura de su madre. Eli en el caballo castrado. Fletcher se había quedado en el pueblo para presentar papeles al secretario del condado y reunirse con el mariscal territorial. El camino estaba blanco y silencioso. Sus caballos dejaban huellas oscuras en la nieve. Clara las vio extenderse detrás de ella.
2 juegos de huellas donde durante 3 años no había habido ninguno. No hablaron mucho, no era necesario. El silencio entre ellos había cambiado. No era el silencio de extraños o el silencio de secretos. Era el silencio de 2 personas que habían pasado por algo difícil y habían salido del otro lado. Y no necesitaban explicárselo el uno al otro. Coronaron la colina. La cabaña apareció a la vista. Humo de la chimenea donde la señora Polk había mantenido el fuego. La valla recta. La puerta que Ellie había arreglado en su segunda mañana hace una vida. Sam salió corriendo por la puerta principal antes de que llegaran a la puerta. Corrió por la nieve en calcetines, con el martillo en una mano, la otra mano saludando. ¡Mamá! ¡Mamá! Ellie se comió 3 galletas. Clara desmontó, lo cogió, lo levantó aunque ya era demasiado grande para levantarlo. Sus brazos rodearon su cuello, la nariz fría contra su mejilla. ¿3 galletas enteras? Dijo. ¿3? Y pidió leche, pero no tenemos leche. Así que la señora Polk le dio agua con miel. Eso está muy bien. Uteferio lo llevó adentro. Ellie estaba sentada en la cama, con color en las mejillas, los ojos brillantes. Levantó los brazos cuando vio a Clara. ¡Mamá! Clara dejó a Sam en el suelo y abrazó a Ellie contra su pecho. La niña estaba caliente. No caliente de fiebre, solo caliente. Caliente de vida. Clara hundió la cara en el pelo de Ellie y respiró y respiró y respiró. Hannah entró detrás de ella, fue directa a la estufa, puso la tetera. West empezó a sacar cosas de las provisiones que Ellie había traído. Harina, sal, manteca, granos de café. Midió y mezcló con manos rápidas y seguras. Su rostro estaba tranquilo. Por primera vez en meses, la dura expresión de su mandíbula se había relajado. Ellie se quedó en la puerta, ni dentro ni fuera, esperando. Clara lo miró por encima de la cabeza de Ellie. «Estás dejando entrar el frío», dijo. Entró, cerró la puerta tras de sí. Esa noche se sentaron todos alrededor de la mesa. Era la primera vez que Clara hacía galletas y salsa con harina de verdad y tocino salado. Eli había preparado café, del bueno, oscuro y fuerte. Ellie se sentó en el regazo de Clara, picoteando una galleta con sus pequeños dedos. Sam se sentó junto a Eli, hablando del caballo de madera y del establo que aún necesitaba, y de cómo quizá podrían construir un establo de verdad en primavera para caballos de verdad. Hannah comió en silencio, pero había puesto 5 platos en la mesa sin que se lo pidieran. 5 platos de hojalata, 5 tazas, 5 tenedores. Clara se había dado cuenta, no había dicho nada. Después de cenar, Eli fue al porche. Clara acostó a Ellie, arropó a Sam a su lado. Hannah se quedó en la mesa leyendo a la luz de la lámpara. La única de ellos que sabía leer lo suficientemente bien como para hacerlo por placer. Jim le había enseñado, una de las últimas cosas que había hecho antes de la mina. Clara salió al porche. 2 sillas. Nunca había tenido 2 sillas antes de que Eli arreglara la rota. Se sentó. Él se sentó. Los balancines crujieron contra las tablas. El cielo estaba despejado por primera vez en semanas. Estrellas por todas partes, más de las que podía contar. El aire era frío y limpio y olía a pino y nieve y bosque. Fletcher dice que el caso podría llevar 6 meses, dijo Eli. Quizá más. Los tribunales territoriales son lentos. Puedo esperar. Podría ponerse feo. Hargrove tiene amigos. Yo también, al parecer. Él se meció. Ella se meció. Sus sillas estaban cerca, sin tocarse. Casi. Hombre, a ver, dijo Eli. Quiero traer 30 cabezas de Denver. Empezar con poco. Ver cómo la tierra soporta el pastoreo. La hierba no estará lista hasta mayo. Mayo. Entonces podemos construir el granero en marzo si la nieve se derrite pronto. No se derretirá pronto. Nunca lo hace. Abril entonces, quizá abril. Planearon como habían planeado esa primera noche en el suelo de su cabaña, dibujando líneas en la tierra. Pero esta vez se sentía diferente. Esta vez las líneas que dibujaban tenían la oportunidad de volverse reales. Ellie. Sí, ese reloj tuyo, la inscripción, construye algo que valga la pena conservar. Las palabras de mi padre son buenas palabras. Metió la mano en su camisa, sacó el reloj,
lo sostuvo a la luz de la luna, el oro atrapando las estrellas. Se refería al ganado cuando lo dijo. Dijo Eli. Tierra, negocios. ¿Qué crees que quiso decir? Eli cerró el reloj, lo guardó. Creo que se refería a lo que más temes perder. Clara se meció. Los balancines crujieron. Dentro, Eli tosió una vez, suave, apenas audible, casi desaparecida. Lo que más temía era perder este lugar, dijo Clara. Esta cabaña, esta tierra, el recuerdo de mis padres. Y ahora, lo miró, su perfil contra las estrellas, la cicatriz a través de su ceja y la plata en sus sienes, y las manos descansando en los brazos de la silla. La había visto arreglar y lijar y aceitar hasta que estuvo mejor que nueva. Ahora tengo miedo de más cosas, dijo, lo que significa que tengo más cosas que vale la pena conservar. La mano de Eli se movió por el espacio entre sus sillas. Encontró la de ella en el reposabrazos. Su palma era áspera y cálida y real. Ella no se apartó, no se aferró, simplemente la dejó estar allí. Dos manos descansando juntas en el frío. Desde dentro, la voz de Sam, somnolienta y ahogada. Mamá, el caballo necesita un nombre. Duérmete, Sam, pero necesita un nombre. Pónselo por la mañana. ¿Puedo llamarlo Eli? Silencio. Clara miró a Eli. Algo cruzó su rostro que había visto antes, esa cosa cruda y desprotegida que intentaba ocultar y no dejaba de fallar en ocultar cerca de sus hijos. Puedes llamarlo como quieras, cariño, dijo Clara. Eli. Se llama Eli. La respiración del niño se calmó. El sueño lo tomó rápido, como toma a los niños entre una respiración y la siguiente. La mano de Eli se apretó sobre la de ella. No mucho, solo lo suficiente. No voy a ninguna parte, dijo. Lo sé. Ni mañana, ni el mes que viene, ni cuando la nieve se derrita o el caso termine o el ganado llegue. Lo sé. Este porche, esta silla, esta mano apretó suavemente. Aquí es donde quiero estar. Clara miró su tierra, la valla recta, la puerta cerrada y asegurada, la nieve cubriéndolo todo, limpia y blanca y nueva. ¿Cómo hace la nieve? Como si el mundo pudiera empezar de nuevo cada invierno. Como si lo peor de lo que pasó quedara enterrado bajo algo silencioso y puro y lleno de posibilidades. Entonces quédate, dijo. Las estrellas giraban sobre sus cabezas. La cabaña conservaba su calor. El fuego crepitaba bajo y constante, preparado para la larga noche. Como Clara preparaba todo, cuidadosa y paciente, y construido para durar. En el porche, dos mecedoras crujían al unísono. Dos personas se tomaban de la mano en el frío. Y dentro, tres niños dormían en un hogar que era suyo, que seguiría siendo suyo, que nadie podría quitarles. Mañana habría trabajo, valla que remendar, granero que planear, ganado que comprar, un caso que luchar. Un futuro que construir de la nada más que tierra y trabajo, y la obstinada negativa a soltar lo que importaba. Pero esta noche había esto, dos sillas, dos manos, estrellas tan espesas que parecían harina derramada sobre una mesa oscura. Clara inspiró aire frío, humo de pino, el leve olor a café de dentro. Expiró, y por primera vez en 3 años, la respiración no dolió. Hay algo en una historia como esta que perdura después de la última palabra. No porque termine perfectamente, nada termina perfectamente, sino porque en algún momento del relato reconociste una parte de ti mismo. Quizá eras Clara, partiendo un pan que no podías permitirte. Quizá eras Ellie, escondiéndote detrás de muros porque confiar parecía imposible. Quizá eras Hannah, con 12 años y ya cargando más de lo que cualquier niño debería. O quizá era Sam sosteniendo un martillo en una mano y un caballo de madera en la otra, esperando que alguien se quedara. Todos nos hemos sentado en porches mientras el mundo seguía sin nosotros. Todos hemos arreglado lo que hemos podido y hemos rezado por el resto. Todos nos hemos preguntado si la bondad todavía significaba algo o si habíamos sido tontos al creer en ella todo este tiempo. Esta historia no responde a esas preguntas, simplemente se sienta con ellas. Como Clara y Eli se sentaron juntos en la oscuridad, sin necesitar respuestas, solo necesitando a alguien a su lado.
Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar. Y si alguna vez le has dado tu último trozo de pan a un desconocido, o has sido ese desconocido que lo necesitaba, espero que sepas que fue importante. Siempre es importante.